¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con la última hora de la condena a cárcel de Francisco Granados, que lo era del Partido Popular, Sara Santaolalla, Luis Arroyo, Pablo Iglesias, Marta Gómez Montero, Javier Gallego y Gloria Marcos. Oye, en un punto en el cual estaba el Partido Popular diciendo que nunca se vio tanta corrupción como con el gobierno actual, tenemos la condena 2 años y medio de prisión para Francisco Granados. Era hombre fuerte del PP, con Esperanza Aguirre, una de esas ranas que le salieron en la charca. Ella dijo un par de ellas, pero tuvo alguna más, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando Esperanza Aguirre decía esto? Bueno, pues condena a cárcel, y es una condena más, no es la primera, para Francisco Granados. Rana de la charca. Pues resulta que he nombrado a más de 500 altos cargos. Y al haber nombrado a más de 500 altos cargos, 2 me han salido rana. ¿Usted cree que solamente Ninguno le han de los salido 2 ha ranas? sido todavía juzgado. Bueno, pues Sara Santaolalla, Javier Gallego, una valoración de urgencia, 2 años y medio de condena de cárcel a Francisco Granados por una de las piezas de la trama púnica, por prevaricación y por fraude continuado. ¿Cómo lo veis? Bueno, Francisco Granados ya fue condenado en el año 2017 con otros 2 años de prisión. Ahora repetimos esta condena con una pieza de púnica de 2 años y 6 meses, y luego queda todavía lo fundamental del caso y de la trama púnica. Yo entiendo que le salieron muchas ranas, pero luego esta señora, hay que recordar que Esperanza Aguirre, el número 2 de su gobierno era Francisco Granados. El número 2, un hombre fuerte no solo en el PP de Madrid, sino en el Partido Popular en general, un tipo con poder. Si ahora ella dice que Sánchez lo sabía y que algunos miembros del gobierno sabían la corrupción de algunos, yo me pregunto si ella lo sabía y si ella está legitimada para ir a encabezar manifestaciones contra la corrupción. Ya lleva 2 condenas Francisco Granados y le queda mucho más, porque estoy segura que volverá a entrar en prisión. Javier Gallego, Granados llegó a senador. Yo recuerdo que tenía un programa de televisión por la mañana, iba a venir a la tertulia, ese día no llegó, lo había detenido la Guardia Civil. Desde entonces era 2014, tenemos esta condena año 2026. Es la segunda. Gallego. Bueno, pues la justicia... Fraude y prevaricación. La justicia actúa, porque en España hay justicia, y los corruptos son condenados. Y cuando un corrupto es de un partido o de otro, pues tienen condenas por una corrupción. No, es que yo tengo la misma vara de medir. Cuando unos partidos tienen a corruptos y esos corruptos son condenados, pues yo me alegro, porque debería ser así. Pero fíjate qué instrucción y qué proceso y qué procedimiento más largo tienen algunos y qué rápidos son con otros. Porque Francisco Granados ha tenido un procedimiento, además de justo, un poco lento en el que le ha dado mucho tiempo a pensar. En cambio, a otros se le echa la puerta abajo enseguida. Ojalá fuera rápido en todos los casos. Bueno, pues vamos, que a este señor rápido es con la conexión de urgencia a tribunales. Alberto Muñoz condena a prisión por corrupción a Francisco Granados en un contexto en el que estábamos oyendo como el Partido Popular decía, no, como la corrupción que hay ahora con este gobierno no hay nada. Esto ya es una condena. Alberto, última hora, ¿qué ha pasado? Es una condena, Jesús, en la pieza número 7 de la púnica. Son 2 años y medio de prisión para el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Considera aprobado la Audiencia Nacional que Francisco Granados amañó de forma continuada contratos públicos de la Comunidad de Madrid en favor de Waiter Music, una empresa de organización de eventos. Una empresa, Jesús, que durante esos 11 años en los que se amañaron los contratos recompensó esas adjudicaciones a los dirigentes de esas localidades lideradas por gobernantes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, con fiestas privadas y gratuitas. Por supuesto, Jesús, entre esos dirigentes, la mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Luis Arroyo, Marta Gómez Montero, condenado a cárcel Francisco Granados. Es la segunda condena, un hombre fuerte del Partido Popular, que lo era. Decía antes Javier, ¿no?, que los que son corruptos son condenados y tal. No, no es verdad. Hay gente que es corrupta y no es condenada nunca jamás. Y hay gente, hay gente que es condenada por mucho menos. No, esto lo que refleja es una época que conocemos todos, hemos conocido todos, sobre todo los que vivimos en Madrid. La vimos con la Gürtel, pero la vimos todo. Hay que recordar que este señor llega al gobierno gracias a 2 tránsfugas del Partido Socialista. Luego se supo que, apoyados por algunos constructores de la Comunidad de Madrid que auparon a Esperanza Aguirre, Esperanza Aguirre llega, aquello es un desfase monumental, empieza a haber banderas literalmente cerca del municipio de Pablo y de muchos municipios de las afueras de Madrid. Hay unos banderones de España, son superpatriotas, pusieron unas banderas tremendas. Se calculó que era a 300.000 euros la banderita, O sea, cada obrita eran 300.000 que pagaban los constructores de la zona
a cambio de unas cuantas mordidas. Hay que alegrarse, entonces. Es el final, bueno, el final ya veremos, porque como decía Sara, todo esto, para según qué lado todo tarda, fíjate, volvemos a hablar, Marta, espera un segundo, volvemos a tardar otra vez una decena de años hasta que este hombre le condenan a 2 años, ríete tú. 2 años y medio, ríete tú de cualquier condena a Ábalos, ¿no? Es decir, es todo, bueno, yo me alegro, por supuesto, de que haya una condena específica por un reparto de contratillos, hay empresas de amiguitos del sector, pero los que hemos vivido en Madrid, o recordamos ya por edad aquella época, recordamos cómo fue aquello, el dinero a expuertas, constructores, hubo imputados por decenas, así que 2 años, que por cierto es posible que no tenga que cumplir, porque ya estuvo 2 años y pico, creo, en prisión preventiva, es posible que no tenga que cumplir. Está ya en el 2014, pero bueno, octubre de 2014. Ojalá sea lo que dice Javier, que todo corrupto al final es condenado. No he dicho eso, ojalá, pero no es así. Yo te subo la apuesta. Tú has dicho que te alegras, yo te digo que estoy encantada de quien la haga, la pague. O sea, me da igual que tenga el carnet del Partido Socialista, que tenga el carnet del Partido Popular. Estoy encantada, a ver que si va a la cárcel o no, ya lo veremos. Ya pasó 2 años y medio en prisión preventiva. Y luego lo que digo, me parece impresentable cuando la señora Aguirre dice que fueron 2 ranas, igual que me parece impresentable que el Partido Socialista y el Gobierno traten otros casos, por ejemplo, en el de Ábalos, de encapsularlo en 2 personas, en el señor Ábalos y en Koldo, casos tan gravísimos de corrupción. Bueno, pero te digo que la analogía que establece la presidenta es la misma. Vamos a ir punto por punto. Aquí se establecía una comparativa, 24 años a Ábalos, a Granados 2 años y medio. En este caso por contratos en festejos de la Comunidad de Madrid, donde se hacían amaños para llevarse la pasta. Esto llega en un contexto en el cual Feijóo está estos días y el Partido Popular diciendo que corrupción como la de ahora no había visto nunca. Pues en la Comunidad de Madrid el PP se dijo que tenía esta caja B, pero lo de la condena de Granados de ahora, pero a Feijóo le pilla con este discurso. Nunca he visto los niveles de corrupción en los que se mueve el Gobierno de España. Yo he dicho en varias ocasiones que antes o después voy a devolver a mi país un gobierno decente. Gloria Marcos, Pablo Iglesias, quiero esta valoración. 2 años y medio de cárcel por corrupto a Francisco Granados. Ya fue condenado otros 2 años también por la púnica. Esta es una pieza más de las varias que tiene esta trama que anidó en el Partido Popular y en el gobierno del Partido Popular de Madrid. A Granados le quedan 4 juicios pendientes de piezas separadas de la púnica. Y además, este individuo fue al que le encontraron 1 millón de euros en el altillo de casa de los suegros. Es decir, a mí me parece poco proporcionado. Creo que no es proporcional ponerle al señor Ábalos, que tiene que estar castigado, por supuesto, 24 años, y al señor Granados, que también es una rana de charca, 2 años y medio. Entonces, me parece que la justicia, como siempre, no tiene la misma vara de medir cuando mira a la izquierda que cuando mira a la derecha, además de los plazos. Ni la proporción de las penas ni los plazos. Repito, este señor tenía 1 millón de euros en un altillo en casa de los suegros, además del resto de las mordidas que tenía. Hay una razón para eso. En Suiza también se albergaron millones en esta etapa. Hubo un momento en la Comunidad de Madrid en el que competían entre los 2 hombres fuertes del PP de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, por los contratos. Se dice que competían a ver quién robaba más. Por cierto, Ignacio González tampoco está en la cárcel y Granados tampoco. Y ha pasado tiempo, Pablo. O sea, yo creo que la comparación entre partidos de qué partido roba más en España, que el Partido Popular tiene la medalla de oro, eso es incuestionable. Lo que pasa es que creo que puede ser melancólico quedarnos en la sensación de, evidentemente, la derecha roba más y la derecha tiene más amigos en la judicatura. Eso es verdad. Pero el problema es el mecanismo que hace que la corrupción no sea una cuestión de ranas, sino una manera de organizar el poder. Son 120 empresas las que estuvieron involucradas en la trama púnica. Empresas básicamente que obtenían concesiones administrativas a cambio pues, de darle dinero a quien toma esas decisiones. Ese mecanismo lo hemos visto en Cataluña, lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en el País Vasco, lo hemos visto en muchos sitios. Y la pregunta no es cuál es el partido que roba más o si los jueces son más bien de derechas en España, que eso no hay dudas. La pregunta es qué se puede hacer para evitar que haya corrupción. Lo primero no es decir que esto es una cuestión de manzanas podridas y que golfos hay en todas partes. La corrupción es un sistema de gobierno que hace que las empresas de este país, que casi siempre se van de rositas, se puedan comprar a políticos sean del partido. Entre tanto, Francisco Granados, ojo, porque él llegó a decir nada se movía sin que lo supiera Esperanza Aguirre, pero Esperanza Aguirre
está por ahí en las tertulias de algunas televisiones. Pero él dijo, nada se movía sin que Aguirre, que era la presidenta, lo supiera. Lo dijo Granados, al declarar, que le preguntaron. Ha dicho ya antes que era usted presidente de la Sociedad de Arpegio, de la empresa pública. ¿Como tal constituye la fundación en diciembre de 2007? No, la constituye el Consejo de Gobierno, por orden de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que decide montar la fundación. Yo intervengo ejecutando las decisiones del Consejo de Gobierno. Que no se movía un clavo sin que lo dijera la presidenta o el vicepresidente. Pues ahí lo dejo. Sara Santolaya, Gallego y Esperanza Aguirre por ahí anda dando lecciones de corrupción y en las manifestaciones también contra los corruptos, que estuvo hace poco con Dani Desocupa y Aldama. Sara, Gallego, ¿se ha ido librando Esperanza Aguirre? Hay varias claves en la trama púnica, como la hay en otras, pero la trama púnica está ya con detenciones en octubre de 2014. Se divide la investigación en 12 piezas y la pieza con la que hoy es condenada, por la que hoy es condenada Granados, se juzga, se abre apertura de juicio en enero del 2026, 12 años después, para los que decís que la justicia actúa igual para todos, 12 añitos después. Y luego además pasa una segunda clave. Francisco Granados, hoy condenado y en 2017 también, señala a Esperanza Aguirre como persona que sabía, que ordenaba y que mandaba. No solo conocer, sino además ordenar, porque todo pasaba por ella. ¿Por qué no se ha investigado a Esperanza Aguirre? ¿Por qué con la declaración de un tipo que ha manejado esos contratos, que se ha forrado, que se ha llevado una pasta y que además vincula a la presidenta, a su jefa, su mano derecha, vincula a la mano principal, a la ejecutora? ¿Por qué no se ha investigado en este país a Esperanza Aguirre? Porque es del PP. Bueno, esa es tu opinión, claro. Claro que lo es. Estoy hablando yo. Esperaba esa última frase. Bueno, la justicia no habrá encontrado indicios para encausar a Esperanza Aguirre. No los ha buscado. Bueno, esa es tu opinión. No se ha investigado, no es mi opinión, son unos hechos. Se ha investigado Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre, eso no lo duda nadie. Está en esta sentencia condenado a 2 años y medio. Por cierto, Gloria, las condenas en unos casos son de 24 porque hay varios delitos que se suman. En Ábalos hay varios delitos muy graves, no, en este es solamente un delito, 2 años y medio. No, son 2 delitos. Son 2 delitos. Bueno, pero si me dejáis terminar, es un delito, se inhabilita y en el otro se condena. Fraude, en un delito hay condena, y prevaricación. Exacto, y por prevaricación son 8 años y medio. Le pedían 6 años. De inhabilitación. De inhabilitación. 6 años. Pero hay un delito de condena de cárcel solamente por uno. 2 años y medio. Por un delito, 2 años y medio. Y Ábalos tiene gravísimos delitos que sumados todos ellos suman 24 años. Por tanto, no digamos, no, es desproporcionado. ¿Y el tiempo? Y se favorece a Granados. ¿Y el tiempo? La justicia aplica la ley. ¿Y el tiempo? Que la ley es 2 más 2 hacen 4. La aplicación de la justicia no se Lo cierto es que hubo un tiempo en el que Francisco Granados, que era hombre fuerte en la Comunidad de Madrid, llevaba la Consejería de Presidencia, llevaba Interior, inauguró prisiones como la que al final le albergó. Alfredo Pérez Rubalcaba, que para descanse, inauguró la cárcel de Estremera y al final acabó allí. Es decir, era el hombre fuerte. Iba por los pueblos y, como se ve aquí ya en esta sentencia, amañaba las fiestas. Era un tipo que llegó a senador del Partido Popular, era un hombre fuerte, manejó, hizo y deshizo y mucho y encima competía dentro de su gobierno con Ignacio González. 2 años y medio de condena. Y aquí se está debatiendo Ábalos 24. Hay una diferencia de años sustancial, cada uno que juzgue. Entre tanto, Ale Ibarzábal, porque son varias causas las que tienen a Granados con un periplo que va lento en los tribunales. Exalcalde de Valdemoro, exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, exsecretario general del PP en la Comunidad de Madrid, diputado, senador, ha estado acusado en 2 de los 5 juicios que se han celebrado hasta ahora sobre la trama púnica, en este del que estamos hablando por el amaño de decenas de festejos y en otro celebrado hace casi una década donde se le acusaba de haber recibido un chivatazo de la Guardia Civil sobre las pesquisas de la causa y por lo que fue condenado a 2 años de cárcel. La Fiscalía Anticorrupción además pide para él 42 años de cárcel por presuntas ilegalidades también perpetradas durante su etapa como consejero en otra de las más de una decena de líneas de investigación de este macrosumario que se abrió ya en 2014.
Conexión de urgencia con el periodista y abogado Manuel Rico, director del Diario Público. ¿Qué tal, Manuel? Estamos hablando de una época determinada y aquí se está analizando, por ejemplo, lo lenta que va la justicia y se habla también de comparativas en los tiempos que vivimos. ¿Cómo lo ves? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, lo primero es que obviamente no fueron 2 ranas entre 500 nombramientos. Lo que ocurrió es que Esperanza Aguirre perdió las elecciones y entonces decidió construir un macroestanque. El macroestanque empezó por el Tamayazo y luego nombró 2 capataces para cuidar el macroestanque de ranas, Ignacio González y Francisco Granados. Y los 2 son, en un caso ya, delincuentes condenados y otro está a la espera de juicio, ambos han estado en la cárcel. En ese macroestanque había ranas que eran alcaldes de diversos municipios de la Comunidad de Madrid. En Gürtel, bastantes de ellos protagonistas de lo que allí ocurrió. Por lo tanto, lo que hizo Esperanza Aguirre es establecer un sistema de corrupción que es por el que llegó al poder, que es dando el Tamayazo, dando un fraude electoral que es probablemente una de las mayores corrupciones posibles, que es forzar y doblegar la voluntad de los electores. Eso en cuanto a Esperanza Aguirre, que vaya dando lecciones de ética por ahí, pues ya la define. Por cierto, un macroestanque que contaba con un blindaje muy importante, lo que gastaba en medios de comunicación. En una legislatura, la señora Aguirre gastó más de 200 millones en publicidad institucional a través de todas las empresas de la Comunidad de Madrid. Eso tenía la gran ventaja de que la mayor parte de los medios de esta comunidad y a nivel estatal no veían las ranas en el macroestanque, no veían ni el macroestanque. La segunda cuestión que planteas, las comparaciones. Bueno, a ver, yo creo que ante ello se puede tener 2 actitudes. Una es la de Javier, ¿no? Que es legítima, pero la de Javier es que los jueces nunca se equivocan. Al que le condenan a 24 es porque te tocan 24, el de 2 es el de 2. Hay jueces, hay más de 5.000 jueces en este país, todos toman decisiones, cientos de decisiones al día, todos son perfectos, nunca se confunden, no tienen ideología, no circulen, que aquí no pasa nada. Y es una opción, puede ser que eso ocurra. Sería maravilloso porque en todas las profesiones la gente se confunde. Yo tomo decenas de decisiones al día y me confundo en unas cuantas, pero según Javier no, la justicia va genial. Luego hay otra actitud, otro planteamiento que puede ser, bueno, vamos a analizar, y a lo mejor es verdad que a Ábalos le tocan 24 y a Granados 2,5, pero bueno, a lo mejor merece un análisis la cuestión, y a lo mejor es normal que los procedimientos contra dirigentes socialistas vayan a toda velocidad, que por cierto yo creo que es lo que tiene que ocurrir, y otros como este pues pasan 12 años. Una trama, por cierto, que estuvo operando durante más de 11 años, cometiendo fraude durante más de 11 años. Y luego han tardado otro tanto en juzgarlo. Y bueno, yo creo que la actitud crítica de un analista, de un periodista, es ver que funciona y no dar por supuesto que todo funciona de maravilla, porque seguro que hay cosas en las que Javier tiene razón, que funcionan correctamente, y seguro que habrá otras que no funcionan igual de bien. Pero oye, ahí ya cada uno tiene una actitud, ¿eh? Esto es una contradicción en un momento de discurso del Partido Popular diciendo que no hubo corrupción sin igual, como está diciendo Feijóo. Gallego por alusiones, Manuel Rico. Venga, Gallego. Sí, hombre, Manuel, no pongas en mi boca las palabras que no han salido de ellas, porque no he dicho lo que tú has dicho que yo he dicho. Es decir, los jueces, claro que se equivocan. Afortunadamente en España hay tribunales superiores que los pueden corregir. 2, la suma de delitos lleva a mayores condenas. Caso Ábalos. Eso es irrefutable. Y por eso unos tienen 2 años y medio por un delito de fraude, Granados, y Ábalos tiene más por varios gravísimos delitos, que sumados suman 24. ¿Eso es aplaudir a los jueces que nunca se equivocan? No. Eso es ser honesto con los hechos. Rico. No, a ver, es como si solo... Pero yo creo que las posiciones están claras y tampoco se trata de prolongarlas. Es como si la justicia no es física cuántica, no son matemáticas. Obviamente han condenado a Granados a 2 años y medio, le podían haber condenado a más. De hecho, la Fiscalía pedía más. Le podían haber condenado a más, la Fiscalía pedía más. Yo creo que las posiciones están claras y tampoco merece la pena seguir dándole vueltas a esta rueda, ¿no? Hay una parte en la que estamos de acuerdo, que obviamente en el caso de Ábalos se consideraron varios delitos. Pero insisto, el problema yo lo veo más en los 2 años y medio de Granados. A partir de ahí, el análisis yo creo que
y por responder directamente a lo que plantea Jesús, es obviamente Feijóo no ve la corrupción de su partido, no la ha visto nunca, tampoco cuando él era presidente autonómico, pero a ver, no nos rasguemos las vestiduras, es que Feijóo llegó a la presidencia del PP nacional por un conflicto que hubo en el que el anterior secretario general, el anterior presidente, pedía o puso en solfa que el hermano de la señora Ayuso se enriqueciese en plena pandemia con mascarillas. Y lo que decidió el PP con Feijóo a la cabeza fue tapar el escándalo de corrupción del hermano de Ayuso y cargarse al anterior presidente del PP. Entonces, si tú llegas con ese pecado original, nos vamos a rasgar las vestiduras porque el señor Feijóo no vea la corrupción en su propio partido. Hombre, yo creo que ya somos todos mayorcitos y que es mucha vestidura para rasgar esa, ¿no? Estamos arrancando un programa que tiene más tela que cortar, como por ejemplo el acuerdo del PP y Vox en Andalucía, como por ejemplo cómo se ha archivado ya de forma bastante rápida lo de Miguel Ángel Rodríguez, cómo se imputa a la directora de la Guardia Civil, y un planteamiento que hago una reflexión a partir de lo que estáis comentando. ¿Se puede pensar que Granados también se movía en la Comunidad de Madrid como se movió Ábalos, haciendo y deshaciendo de forma corrupta? Bueno, de momento tenemos esta condena, que 2 años y medio, comparado con los 24 de Ábalos, parece sustancial la diferencia, pero bueno, estáis aquí para analizarlo y para valorarlo. Pero ojo con esto, porque Manuel Rico, gracias, quédate con este informe, mira esto, esta condena a alguien que hacía y deshacía en el PP con Esperanza Aguirre y en el PP también en tiempos de Rajoy, que llegó a ser senador, además de un prolífico campechano con tertulio, que se prodigaba por las tertulias. Granados, condenado a prisión, y no es la primera vez. Una rana. Francisco Granados, condenado a 2 años y medio de cárcel. No hay nada. No sé a qué vengo aquí, la verdad. La Audiencia Nacional le considera culpable de fraude y prevaricación dentro de la trama púnica. 2 me han salido rana. Considera probado que el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre amañó decenas de festejos. Las únicas que no me arrepiento ha sido de mi gestión. Consiguió que empresas de la Comunidad de Madrid y ayuntamientos los adjudicaran a una sola empresa, Waiter Music. Yo no me dedico a los ayuntamientos. Además, le impone 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Pues ahí la tienen, condenado por corrupto y no es la primera vez. Y pendientes de la última hora porque Moreno Bonilla dice, Centro de Moderación no querría pactar con Vox. Ha pactado con Vox. Ana Ibarzábal, última hora, esta tarde, ojo porque es la definitiva. ¿Qué ocurre, Ane? Última hora, PP Vox en Andalucía, acuerdo. Sí, un acuerdo in extremis justo antes de esa segunda votación de investidura que se va a celebrar en los próximos minutos. Está previsto, desde luego, un pacto PP-Vox muy similar al que ambos partidos han cerrado ya en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León. Moreno Bonilla, que ha tenido que acatar, que incorporará a un miembro de Vox al nuevo gobierno y que ha tenido que ceder con la polémica prioridad nacional después de que ni la mencionara en su discurso de investidura y que eso provocara que Vox tumbara la primera votación de investidura, que esta tarde, ya sí, a partir de las 7 de la tarde, saldrá adelante con el apoyo de Vox. Otro acuerdo, Partido Popular, Vox, para gobernar, en este caso en Andalucía. Sara, Marta, ¿cómo lo veis? ¿Qué consecuencias le veis a esto? Pues ya estaría en este mismo programa con algunas de las mismas personas cuando algunos mantuvimos que iba a llegar este gobierno, que Juanma Moreno Bonilla iba a aceptarlo, iba a doblegarse, iba a someterse, iba a pronunciar la palabra prioridad nacional. 2 de las personas que tienes en mesa me decían que no. Juanma Moreno Bonilla va a aceptar, como han aceptado todos, va a aceptar darle sillones a la extrema derecha. Juanma Moreno Bonilla, el mismo que tiene una entrevista del mes de mayo en un medio de comunicación que conocemos todos, que es El País, diciendo que un gobierno con Vox es un gobierno imposible. El mismo que decía que a la extrema derecha no, y los mismos que repetíais lo que decía Juanma Moreno Bonilla. Hoy tenéis a un presidente investido por los votos de la extrema derecha, y el problema es siempre todos los ciudadanos, es decir, lo van a pagar los ciudadanos de Castilla y León, lo van a pagar los ciudadanos de Aragón, lo están pagando los ciudadanos de Extremadura y lo van a pagar los ciudadanos de Andalucía. Este es
el problema, que nos han vendido o han querido vender que esto era un señor moderado que venía a hacer una política, la voz contraria a Isabel Díaz Ayuso, y va a coger las mismas políticas reaccionarias, xenófobas y racistas que Isabel Díaz Ayuso o que cualquiera de vos. Evidentemente, vamos, estaba claro que iba a haber un acuerdo, yo no he dicho nunca lo contrario, o sea, para que quede claro, estaba clarísimo que iba... Bueno, hemeroteca, me lo buscas el próximo día y me lo pones, mientras tanto me escuchas. Yo no, te lo enseño, que lo has dicho. Ha dicho que, mira, ahí buscando, muy bien. Pero si me acabas de decir tú que te guste. A ver, iba a haber acuerdo, porque eso estaba claro. Porque estábamos en la misma mesa. Estaba claro que iba a haber acuerdo, no se sabía, un poco la única duda era si le iba a haber hoy, que es la segunda sesión de la primera de investidura, o lo iba a ver después. Evidentemente, bueno, se ha tenido que tragar pues lo que no quería. No quería, en campaña dijo, además lo dijo con todas las letras, que la prioridad nacional la consideraba ilegal. Hizo evidentemente todo lo que pudo en campaña para intentar no depender de Vox y bueno, pues por carambolas, al final Adelante Andalucía tuvo mucho que ver con esos buenos resultados, pues le faltaban dos escaños, ha tenido que comerse, asumir algo que estaba absolutamente contrario a lo que es la ideología de Juanma Moreno. Tiene que tener la misma cara Moreno Bonilla que ahora Javier Gallego. Absolutamente. Han comido lo mismo. Absolutamente en contra de lo que él quería. Lo que pasa que hay una cosa, y termino, que también Pedro Sánchez nos dijo que no iba a dormir si tenía que pactar con ese señor Pablo Iglesias. Hago lo que sacáis lo mismo. ¿Sabes la diferencia? La cuota Podemos... Pero ya que ha salido Podemos, que además siempre decir lo mismo, que a mí me encanta lo que dices, Marta, pero que siempre sacáis la misma... Que sí, porque eso me siento en esta mesa y yo lo respeto, pero que siempre sacáis la carta Podemos o la carta Bildu, y la diferencia entre los señores de Podemos y los señores de Bildu con los señores de Vox es que no quieren deportar a 8 millones de personas, es que no han propuesto dejar sin centro de salud, sin medicamentos, sin médicos, a inmigrantes, sin colegios públicos, sin servicios públicos. Es que sacáis la misma carta y la misma cuota siempre, porque si no esto explota, y la realidad es que hay una extrema derecha que humilla y que odia y desprecia a la mitad de este país, y hay unos señores de izquierdas que te pueden gustar más o menos, pero que nunca han pensado en dejar a niños por tener otro color de piel o otro apellido, sin colegio, sin centro de salud, ni bueno, ni malo, ni malo. Hay una banda terrorista que actuó en este país que ya no existe, afortunadamente. Yo planteaba un debate sobre Andalucía, vais a acabar hablando de Podemos y de ETA. Habéis acabado hablando de Podemos y de ETA. Moreno Bonilla diciendo él no quería, le preocupaba tener que pactar con Vox, pacta con Vox. Y luego ya, por favor, si hablamos de Andalucía un ratico, enseguida conexión con Aroca, porque aquí hemos acabado hablando de Podemos y de ETA. Moreno Bonilla decía. Hombre, es que no lo voy a decir Moreno Bonilla. No tengo la voluntad de gobernar con Vox. A mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo creo en la centralidad. Luis Arroyo, que pides la palabra, ¿por qué? No la había pedido, pero te la tomo. ¿Quieres estar callado entonces? No, contrario, vamos, callado. Avanzas. No, vamos a ver, está bien que las cuestiones culturales son fundamentales, desde luego, por supuesto. Esto de la prioridad nacional es un desfase de narices, es una constatación de una política xenófoba, terrorífica, y además muy absurda en un país como el nuestro que necesita la inmigración. Obviamente, pero cuidado, no es solo eso, no es solo eso. Lo que se viene, lo que ya se ha producido en las comunidades autónomas en las que el PP y Vox han llegado a un acuerdo de gobierno, es un trasvase masivo de rentas, y creo que esto Pablo seguro que estará de acuerdo, porque además lo han estudiado mucho y se ha estudiado mucho, un trasvase masivo de rentas de las grandes empresas del país, que salen beneficiadas de estos acuerdos, que luego nos tienen entretenidos, que sin prioridad nacional, que es gravísimo, cuidado, es gravísimo, pero no nos equivoquemos. Al final es un freno a las políticas sociales que los gobiernos progresistas en todo el mundo y en España en particular, sea primero con Vox, después con sus colegas de Sumar, etcétera, esas políticas progresistas quedan inmediatamente frenadas en cuanto llega la derecha. Por eso yo quiero hacer una apelación ya no solo a las cuestiones culturales, que insisto, son fundamentales y muy movilizadoras y muy relevantes, sino también a las cosas del comer. Que la gente sepa que cuando lleguen las elecciones en su territorio, en su municipio, y por supuesto en el Estado, en el país, en España, la decisión es: dejamos que se frene toda esa política de progreso que hace el país cada día más igualitario, o permitimos que esta gente, al servicio de los de siempre, llegue a acuerdos
y tome el control del Gallego, país. repercusiones de un pacto PP-Vox en Andalucía ahora, enseguida conectamos con Aroca, para políticas, por ejemplo, políticas que tienen que ver con el medio ambiente, políticas que tienen que ver con las mujeres, políticas que tienen que ver con la desigualdad. Bueno, ¿qué repercusión crees que puede tener? Pues iremos viendo. Los dichos son los Bueno, ha habido dichos. ya Castilla y León, Valencia. No, yo tengo el mismo argumento siempre. Sí, es decir, se ha afirmado que, por cierto, no conocemos la letra pequeña de este acuerdo. Todavía no la conocemos. Pero una vez que hay un acuerdo, luego se tiene que plasmar en leyes. Cuando haya hechos, leyes, entonces hablaremos. Pero no has visto repercusiones por ahora en no nada, he visto Gallego. que haya una disminución de los derechos universales del hombre, ni de los derechos humanos del en hombre no Andalucía. suelen tocarlo. Desde esta Al tarde hombre no he no. visto algo Suelen así. ir contra las mujeres. Y tú has dicho una cosa que la recojo, Luis. No te has enterado bien, Gallego. Si me deja el ruido de fondo de Sara. Has Hago dicho, ruido, estoy cuando hablando. lleguen las elecciones. Oye, es que este año han llegado varias elecciones. Sí. Y ya han hablado los Claro que sí. electores. Bueno, sí, y sí, el claro. centro-derecha en España ha ante salido una derecha, ante una derecha, Javier, ante una derecha que abjuraba. A ver, un momento, ¿me permitís? Yo me gusta decir, bulos no. ¿Qué bulo ha habido? PP y Vox no es centro derecha, es derecha y extrema derecha. Aquí, en Soria, y ha habido, en Bollullos, Par del Condado, a ver si ahora va a ser el centro derecha, PP y Vox. A las cosas hay que llamar, como diría Mariano Rajoy, al pan pan y al vino vino. Y no solamente ¿Vas a querer decir que PP y Vox es el centro derecha? ¿En serio? ¿Vas en serio? La derecha y la extrema derecha, Gallego. Que muy bien, que muy Javier, bien. Al final van a ser anarquistas. Con una derecha, Javier, No es mi opinión. Bulos no, bulos no. PP y Vox es la extrema derecha y la derecha. Y te diré más, en el PP hay gente que también es de centro derecha, pero en el PP, y hay gente de derechas. Y también hay de extrema derecha incluso en el PP, pero Vox es de extrema derecha, vamos. Un partido que niega que la violencia de género existe. Un partido que dice que el cambio climático no existe, que hay terror climático, sigo. Un partido que recorta políticas que tienen que ver con la igualdad. Un partido que criminaliza las fiestas del colectivo homosexual, diciendo que el colectivo LGTBI los banaliza, que tienen que irse fuera. Sigo. Extrema derecha de manual, por Dios. Es que aquí, bulos, no. Vale, muy bien. Bulos, ¿te ha quedado claro? ¿Te ha quedado claro? ¿Cuál es tu definición? Vas a decir algo en tu análisis. Son los hechos, por favor. Tu análisis equivocado. No, en mi análisis no está equivocado. Yo tengo también la libertad de decir lo que opino. Solo un apunte brevísimo. Que van a hacer que comulguemos con ruedas de molino. Es cierto que en esas tres comunidades, estas cuatro comunidades autónomas, votaron los ciudadanos, naturalmente que sí, bajo la promesa del PP de no pactar con Vox. Es que se te olvida, tío. O sea, perdona, será un lío tener como tenga Moreno Bonilla, que lo vamos a escuchar ahora, el debate. Lo vamos a escuchar ahora. Será un lío como tenga que pactar con Pablo Vox. Iglesias, que está aquí. Si montaron elecciones, si todos ellos montaron elecciones para no depender de Vox. Pero Javier, todos ellos montaron que tú dijiste que esto no iba a ocurrir. No, perdona. Esa es otra cosa. Mira, un asunto formal importante. De urgencia. ¿Le vas a comentar esa cuestión importante? Hemos conectado ya con Andalucía. Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ¿dónde andas, Javier? ¿Estás en Sevilla? Estoy en Sevilla, sí, me vine ayer porque mañana estoy convocado a la Feria del Libro de Cádiz y para mí siempre es un soplo de felicidad y de libertad estar en Cádiz con los gaditanos y gaditanas y mañana voy para allá de cabeza. ¿Y cómo ves este acuerdo PP-Vox? Estaba diciendo aquí Gallego que es centro-derecha. Yo lo siento, pero estas cosas las soporto porque me gusta, como diría Mariano Rajoy, al pan pan y al vino vino. Ya, a ver si ahora ya va a ser el centro-derecha PP y Vox, ya lo que me faltaba. ¿Cómo lo ves? ¿Es centro-derecha o qué? Aroca, Gallego, venga, que Gallego quería decir algo más. Sí. Bueno, que diga Gallego lo que quieras, ¿no? No, Javier. Yo, Gallego, sí, pero discúlpame, que tengo ahí una inclinación fonética equivocada. No, para mí hoy es un día tristísimo, ¿no? Es un día muy triste porque independientemente de que los andaluces han votado recién y han votado bajo unas premisas que ahora parece que no importan, lo ha dicho antes Luis, ¿no? El lío, ¿no? El lío del Montepío. Y también se ha dicho antes que era todo previsible. Si era todo previsible, pues reconozcamos que lo que ha hecho Moreno Bonilla en el Parlamento de Andalucía, ni más ni menos, en estos días atrás, ha sido un teatrillo y ha sido una burla y ha sido un engaño a los andaluces. Han tirado un conejo, una liebre, como los janódromos, para que vaya toda la prensa detrás de la liebre, pero el pacto ya estaba firmado en Madrid, para más vergüenza de Andalucía. O sea, de autogobierno, nada. Moreno Bonilla ha aceptado lo que se ha pactado en Madrid. Y yo estoy muy triste
y respetando la voluntad de mis paisanos, por supuesto, porque desde Queipo de Llano y sus sucesores, gracias a Moreno Bonilla, vamos a tener el primer gobierno de extrema derecha de la democracia, y por eso estoy especialmente triste. Gallego, ¿sostienes que es centro-derecha entonces lo de PP y Vox? Bueno, muchos lo definen como centro-derecha, ¿Y tú? otros lo definen como derechas, otros lo definen como ultraderecha con la derecha, otros a la ultraizquierda la llaman ultraizquierda. ¿Y tú que estás aquí para dar tu opinión, cómo lo defines? Las derechas, si os gusta más en esta mesa, las derechas de España, las derechas frente a las izquierdas. Es que el problema es la denominación, o el problema es las políticas. Las políticas llevan a la denominación, Gallego. No. A veces, claro, porque es que por esa regla de tres, pues también hay ultras izquierdas que hacen políticas que son muy criticables. Pero aquí no es importante la denominación, es importante qué se va a hacer. ¿Qué va a hacer el presidente de centro-derecha? Ahí estaremos de acuerdo, ¿no? Que es Moreno Bonilla. O Moreno Bonilla no es de centro-derecha. No, tampoco es de centro-derecha. Bueno, pues va a ser socialista. Va a ser socialista. Bueno, pues para algunos será socialista. Remata, es que lleva su morato y tiene que hablar Aroca, que te lo también ha hablado mucho. Venga, remata. Llama socialista yo con Javier, pues evidentemente discrepo. Y sobre todo vamos a estar esperando a ver qué hace alguien moderado, como Moreno Bonilla, gobernando por primera vez, y eso es cierto que él no lo deseaba en absoluto, aunque otra cosa, Luis, es que dijera que nunca lo haría. Pero ¿cómo que por primera vez, Gallego? ¿Cómo? ¿La primera vez que gobierna PP y Vox en Andalucía? En el gobierno de coalición, sí. No, pero quiero decir que es la primera vez. Con Vox ya llegó a acuerdos en la primera elección. Fue el primero en llegar a acuerdos. No, pero he dicho gobierno de coalición por primera vez. Claro, a eso me refiero. Aroca, venga, tienes varias cosas que ha dicho Gallego. Aroca. Dime, vémela tú recordando. Pues mira, te recuerdo, por ejemplo, Gallego nos está diciendo que la definición y las políticas, yo soy de los que considera que, lógicamente, no es que lo considere yo, son los hechos. Las políticas son las que llevan a la definición. Si haces políticas y tienes teorías de extrema derecha, es extrema derecha. Y luego hablaba también de que Moreno Bonilla es un moderado. Aroca, venga. A ver. Bueno, vamos, por empezar por lo último, moderado. A partir de ahora se le cae la careta, ¿no? Y la cortina, ¿no? O vamos a seguir sosteniendo que alguien que pacta con la extrema derecha es moderado. Pero por favor, si tú llegas a acuerdos con alguien que defiende, por ejemplo, políticas que van en contra de la Constitución, que van en contra de los derechos humanos, en contra de todas las libertades, ¿cómo va a ser uno moderado? Y es que no ha sido moderado, y entro en la otra parte, es que no ha sido moderado nunca. Lo de moderado es un constructo mediático con mucho regadío por lo alto para sostener una postura de un señor que aparenta, según los medios de comunicación, la moderación, pero que es un radical de derecha. No es de centro derecha. Es un... ¿Puedo hablar sin matices? Es un radical de derecha, como se demuestra en cada una de las políticas, no las políticas que han de venir, sino las políticas que ya han pasado. Las políticas que ha puesto en marcha el Partido Popular en la última legislatura, con mayoría absoluta, han sido políticas radicalmente de derecha, en lo fiscal, en lo ambiental, en la igualdad entre el hombre y la mujer, en todo, por no decir en la masacre que ha sufrido la sanidad pública, la educación pública y todas las políticas públicas en Andalucía. No, el señor Moreno es un radical de derecha, es un ultraliberal que ha trabajado bajo el manto de un periodismo sometido, regado, y que ha sostenido el perfil de moderado que no le corresponde en absoluto. Pero la capacidad de perplejidad de los humanos es absoluta. Antes he escuchado hablar sobre esta rana de Aguirre. O sea, los medios de comunicación mañana mismo dirán que, bueno, que no es tanto, que al final Moreno acabará domando a la extrema derecha. No, miren ustedes, la extrema derecha está ya en los sillones del gobierno de Andalucía, está ya en las políticas de Andalucía, como sin estar directamente sentado, también influye, por ejemplo, en las políticas de Sevilla, Sevilla ciudad me refiero, la capital de Andalucía, en donde habiendo un gobierno de derecha, se inspira y se apoya constantemente en un gobierno de extrema derecha para las políticas típicas de la extrema derecha. Por ejemplo, las que van contra las libertades de las mujeres, las que van contra la igualdad, las que van contra la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Ahora lo que pasa es que Moreno se arriosta porque lo necesita, porque necesita bajar escaleras versallescas y necesita seguir siendo presidente de Andalucía.
Es lo que él quiere. Su prioridad no es la nacional ni la popular, es la prioridad morena, la prioridad de él, que quiere seguir siendo presidente. Y para eso traiciona sus propias palabras. Antes se ha referido mi compañera a una entrevista en el diario El País, pero otras muchas, y declaraciones con ella. Es un gran actor. Pone cara de moderado, incluso algunas veces se le caen unas lagrimillas cuando tienen que hablar de las mujeres víctimas de los cribados, pero es un falso. De moderado no tiene nada, lo que yo tengo de obispo de Coria, vamos. Bueno. Javier Aroca, gracias. Estaremos muy atentos. Cuídate, buenas tardes. Cuidaros todas y todos también, incluso gallegos. Gracias. Bueno, pues aquí seguimos, por cierto, en este momento en el cual se analiza, porque se decía no habrá pacto en Andalucía, PP-Vox, porque no quería, Moreno Bonilla no quería, también Feijóo decía no lo haría porque él quería la moderación, y está ocurriendo esto. Vean, porque la hemeroteca es muy dichosa. Lo ha repetido una y mil veces. No tengo la voluntad de gobernar con Vox. Su intención es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no?, en solitario. Se vio truncada tras la pérdida de la mayoría absoluta. No hemos sacado matrícula de honor. Quien dice ser moderado, porque yo creo en la centralidad, se ve obligado a pactar con Vox. Pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Aunque en campaña electoral no nos podemos meter en un lío. Intentaba desmarcarse de los de Abascal. No podemos estar dependiendo de quien nos quiere meter los palos en la rueda. Mientras la extrema derecha cargaba en su contra a Juanma Moruno y Quilicuatre de San Telmo. No nos podemos meter en un lío. Sobre ese lío, tras las elecciones, quitaba hierro. Bueno, tenemos menos lío. Yo 53, un poquito de lío más chico. Y Vox presume ser prioritario en las negociaciones. O pasa por el aro o repite elecciones. Para investir a Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía. Bueno, y ojo a esto también, siguiendo por la última hora, porque hoy la actualidad es tan dichosa que tenemos por una parte la imputación de la directora de la Guardia Civil, pero también que en el final del juicio de Kitchen, hoy el abogado del Estado ha hablado de una trama para proteger de la corrupción al Partido Popular y al gobierno de Mariano Rajoy. Dicho de otra forma, Cuca Gamarra acaba de hacer estas declaraciones. Se refiere a la imputación de la directora de la Guardia Civil, pero ¿podría referirse a lo que fue la trama Kitchen? Cuca Gamarra, vean esto y analicen. España necesita un gobierno que proteja a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no uno que las sabotee para tapar sus corruptelas. Los que deberían estar persiguiendo delitos están imputados por presuntamente haberlos cometido. Bueno, pues es justo de lo que ha acusado el abogado del Estado a la trama Kitchen para proteger al Partido Popular de la corrupción que le afectaba. Pero esto Cuca Gamarra lo decía sobre la imputación de la directora de la Guardia Civil y el director adjunto operativo, Antonio Gómez de Olea, imputada la directora de la Guardia Civil. Cuéntanos, tribunales. Olea. Sí, Jesús, de hecho ya hay fecha. Será el próximo 16 de julio cuando deberán acudir en calidad de investigados al complejo de la Audiencia Nacional tanto Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, como también Manuel Llamas, el DAO. Pues bien, sobre la mesa se les apunta por dos delitos, el de prevaricación y también el delito contra la Administración de Justicia. Lo que intenta averiguar el juez Pedraz es si ambos pudieron participar para torpedear investigaciones en contra del PSOE y del Gobierno. Bueno, opiniones en mesa. ¿Cómo lo veis? Porque estamos en estos tiempos en los cuales, ojo, imputación de la directora de la Guardia Civil, Fuerzas de Seguridad del Estado, el final del juicio de la Kitchen, con lo que ha dicho el abogado del Estado. ¿Cómo lo veis? Pablo. Esto es un poco como lo de antes. Centro centrado, ni a palear negros ni elegir al jefe del Estado. Hay un problema de fascistización de la derecha en España que no tiene solamente que ver con Vox, ni tiene solamente que ver con el PP. Hay un avance de una serie de ideas a nivel social que, bueno, pues que vemos cuando en un campo de fútbol pues hay miles de personas gritando musulmán el que no vote, o cuando hay sectores muy amplios del poder mediático y también de la sociedad que celebran el lawfare como algo perfectamente legítimo cuando se trata de hacer caer a un gobierno. El problema es que todavía hay muchos sectores en la izquierda que piensan que al Partido Popular le hace daño que les digan, oiga, es que está usted pactando con fascistas. El Partido Popular va a llevar a cabo un discurso de extrema derecha en las próximas elecciones, como las derechas de todo el mundo. Fue el Partido Popular el que invitó a Vito Quiles a cerrar al fugitivo
Bobito Quiles a cerrar un acto electoral con Feijóo en Zaragoza. Es el Partido Popular el que asume que en este periodo histórico las ideas de extrema derecha les funcionan y que la lógica del lawfare les va de cine y no tienen ningún problema. Lo que está fallando, a mi juicio, es pensar que señalar todo el rato, uy, el PP se junta con Vox, va a perder muchos votos porque este país no es moderado. Este país no es moderado. Este país se ha derechizado muchísimo y la única manera de evitar que esa derechización social se traduzca en términos electorales es dar una batalla ideológica que es lo contrario a reivindicar el centro, lo contrario a repartirte consejeros del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular y lo contrario a dar una suerte de legitimidad de partido de Estado a un partido de delincuentes como el Partido Popular. Luis. Bueno, es que yo me canso ya de poner el ejemplo, ¿no?, del capitán a posteriori, ¿sabes? Esto teníamos que haberlo hecho y tal, y el Consejo General del Poder Judicial. Sí, oye, que te lo compro, Pablo, pero digo, llega el momento en el que la izquierda, sin ambaje, sin ni centro ni la izquierda, que es mayoría social en España. Somos mayoría social en España, lo sabes, porque sí, es posible que es verdad que hay una derechización, digamos, en cuanto al alineamiento con los partidos, pero tú sabes que también somos una sociedad que está alineada con los postulados de la izquierda. Si mantenemos el, bueno, sí, pero hay que recordamos que el Consejo General del Poder Judicial, o mis amigos de Sumar no sé qué, o pongo a parir a este, o pongo a parir al otro no sé qué, o prefiero tener mis 4 escaños, mis 4 puñeteros escaños, antes de compartir... Un momento que termino. Un momento que termino rápido. Antes de... Yo también a ti. Pero por eso querámonos más, joder, querámonos más. Pero y no estés a la primera para repartir estopa al gobierno que suficiente hay con la que le está dando la derecha y la extrema derecha. Como para que encima vengas tú a darle también. Que quería gobernar con Rivera y no podía dormir era tu amigo Sánchez. Oye, me ha dicho esto, menos amigo mío que tú, que has gobernado. Hay un debate que yo planteaba, imputada a la directora de la Guardia Civil, pido una opinión, Sara Santaolalla, Javier Gallego, por favor. Imputada a la directora de la Guardia Civil. Bueno, yo creo ¿Cómo que lo veis? La directora de la Guardia Civil yo creo que debió dimitir cuando se encontró con una mentira en su propio discurso. La directora de la Guardia Civil mintió negando esas reuniones con Leire y ya no por el conocimiento, no tenemos ni idea de qué pasó en esas reuniones, no sabemos la conversación, no sabemos qué se habló, pero simplemente por mentir no debería estar en su puesto de trabajo, más allá de que yo creo que no hay trama, que lo que están vendiendo de Leire no es tanto, aunque a mí me sigue sorprendiendo que una militante o una persona como Leire haya podido acceder a esferas un tanto elevadas en la sociedad en la que no se puede acercar. Hacía tiempo que no coincidía contigo, Sara. Y hacía tiempo que yo no discrepaba de esa opinión. Y entonces, voy más allá, por esa misma regla de 3, debe dimitir también el ministro del Interior, porque también mintió. No, yo creo que no. También mintió, dijo que no había habido ningún contacto con la directora general por parte de Leire Díaz. Yo creo que Marlaska puede mirarse otras cosas. Inaudito en cualquier país serio del mundo que la directora general de un instituto como la Guardia Civil esté imputada y no es que haya dimitido ella, fíjate, no haya sido destituida por el presidente del gobierno, es inaudito. A mí me preocupa más la mentira que la imputación. Hay muchas imputaciones en este país que son irregulares, que no se prueba absolutamente nada y que por supuesto tiene la presunción de inocencia, que se te olvida siempre, la presunción de inocencia no la he calificado de culpable. A cada figura. Bueno, estás una pidiendo, imputación de la directora general de la Guardia Civil que alguien que es imputado debe ser cesado o debe ser... No, que no es cualquiera, que es la directora general de la Guardia Civil. En unos momentos... El honor, nuestra divisa. Hoy sí, muchos honores. Pero muchos honores. Estoy que me emociono. No te se me eriza la piel. No me estoy riendo de nada. No manipules. Me estoy riendo de ahí lo que dices. Es que ese es su lema. No de los guardias civiles. Pues acabo de repetir. Pero a ver, Gallego, yo creo que... A ver, un momento... Yo creo que le has dado una puñalada trapera. Ella no se ha reído en ningún momento de los guardias civiles. ¿Te has reído cuando he dicho yo? Me he reído de ti. El lema de la Guardia Civil. No de la Guardia Civil. No, es que yo lo único que he dicho cuando te has reído es el lema de la Guardia Civil. El honor, nuestra divisa. Pero no pues que se aplique la directora general
Pero no le sueltes porque no se ha reído de la Guardia Civil y lo sabes. Pero sí, lo suelta para que luego te vengan en Twitter o algo. Que se reía de ese lema. Dicho me alegra que haya rectificado. No, yo no he rectificado. Yo no me he reído de la Guardia Civil en mi vida. Si quieres, te digo las veces que me puedo reír de ti. ¿Te has reído de su lema? Esas son unas ¿Te has reído de su lema? No, yo acabo de decir su lema y tú te has reído. No me estaba riendo de la Guardia Civil. Entonces, un respeto al lema de la Guardia Civil. Yo el respeto a la Guardia Civil lo tengo. A ver, vamos a ver. Demagogia, no, por favor, venga, no sea demagogia. Un tramposo. No hagáis trampulla, que os conocéis todos aquí, hombre. Un respeto a la benemérita. Yo creo que también puede ser faltar el respeto a la benemérita, soltar unos burillos ahí, porque nos ha metido nos ha reído de la Guardia Civil, caramba, y lo sabes. Bueno, pues ya está. No en redes gallego que estás ahí. Que no, me alegra que haya... Dicho esto, entre tanto, final del juicio de la Kitchen y curiosamente le ha pillado a Cuca Gamarra diciendo mal obstaculizar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y demás. Sobre lo de la Guardia Civil, pero es que, ojo, hoy el abogado del Estado ha dicho que en la Kitchen lo que se hizo fue delictivo y se hacía para proteger al Partido Popular de su corrupción. Utilizar agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para dificultar esa investigación. El abogado del Estado, y muy duro con esto, vean. La exposición de la dinámica delictiva se dirige esencialmente a torpedear una investigación judicial. La preocupación que en el entorno del Partido Popular y del Gobierno de España, que en aquel momento sostenía el Gobierno, generaba la figura de Luis Bárcenas. Pues ya lo ven, el abogado del Estado, pero es que ha habido más. Decía también, fue con fondos reservados y para proteger a Rajoy. Hoy el abogado del Estado. De esto no les estarán hablando prácticamente en ningún programa de televisión hoy. Aquí en Televisión Española sí estamos contando también la Kitchen, igual que contamos lo de la directora de la Guardia Civil y lo que se preste. Pero es que el abogado del Estado, esto sobre lo que fue la Kitchen y el uso de fondos reservados para proteger a Rajoy de Bárcenas. Se sufraga con fondos reservados. Desde el principio la operación tenía por objetivo una operación para quitarle a Bárcenas los papeles que comprometían al presidente. Y también se hablaba ya entonces de grabaciones o conversaciones con Mariano Rajoy. Conexión de urgencia con Jesús Maraña. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Quiero preguntarte en primer lugar, ¿por qué de esto que es tan grave, gravísimo? Porque esto ya, ojo, estamos hablando de que se piden 15 años de prisión para un ministro del Interior, pero aparecían en esas grabaciones hasta gente como Cospedal, se hablaba de Rajoy, y de esto no se está hablando apenas. Es un juicio tan serio en una materia tan delicada, y ojo lo que ha dicho hoy el abogado del Estado. Buenas tardes, tocayo. Hola Jesús, buenas tardes a todos. Sí, a ver, lo primero, hoy hemos comentado más de una vez, ¿no? Uno huye de lo conspiranoico, ¿no? Pero no creo en conspiraciones, pero tampoco en casualidades, ¿no? Y sabemos que desde hace algún tiempo, varias semanas, han coincidido lo que es el juicio oral de la trama más grave de corrupción de estructuras del Estado, como es la Kitchen, el juicio oral de esa trama, con una acumulación de acusaciones, de iniciativas judiciales, de procesos de investigación, que veremos la magnitud que tiene cada cual, porque siempre defiendo que hay que analizar caso por caso, pero, oye, han coincidido y eso ha permitido que se hable mucho menos, insisto, de la mayor trama de corrupción institucional que se ha vivido en este país. Espiando adversarios políticos, espiando al tesorero del partido en el gobierno para ocultar pruebas que puedan salpicar a los dirigentes del propio partido y del propio gobierno. Bueno, pues ahora estamos pendientes de lo que sea la sentencia, la condena a los implicados, que se ha permitido que sean implicados, sean acusados en el proceso de investigación, porque creo que es fundamental no olvidar que en la instrucción de este caso se estableció el juez instructor García Castellón un perímetro en el que no se permitió investigar más allá, investigar a la dirigencia del PP en su día y a la dirigencia del gobierno del que dependía el entonces ministro del Interior. Jesús, precisamente sobre García Castellón, estáis publicando en Infolibre cosas muy llamativas y ya que te tengo, quiero que la audiencia sepa porque tienes información. Infolibre dice así: el juez García Castellón, que tú dices es el que libró de estar en el banquillo de los acusados de la Kitchen, pues por ejemplo a Cospedal o a Rajoy, dice: el juez García Castellón concedió una entrevista a Telemadrid desde la sede de Plus Ultra. Y otra más, otro titular: el presidente de Plus Ultra dijo a sus directivos que García Castellón, el juez, se ofreció a interceder ante Vox. ¿Y esto?
Bueno, a ver, lo que uno defiende es que si analizamos en un proceso de investigación de un caso tan complejo como el de Plus Ultra y se pone el foco en un nombre que no niego que es relevante, es decir, que, oye, investíguese hasta el final, que es el del expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, yo creo que es absolutamente exigible que se investigue todos los demás nombres o todas las demás piezas del puzzle para ver la imagen completa. Y a mí no me parece baladí ni menospreciable que aparezca constantemente en algunos de los mensajes que han dado origen a este caso, pues nada menos que el nombre de un juez, Manuel García Castellón, que durante años investigó sin el menor fundamento a la dirigencia del partido Podemos, y por lo tanto tuvo un efecto político en el escenario, en el paisaje político de este país. Ese mismo juez ha reconocido además a Infolibre que, oye, como abogado, después de jubilarse, su sede, su despacho, está en la sede en Madrid de Plus Ultra, de la empresa Plus Ultra. Muy amigo del presidente de Plus Ultra y, al parecer, por los datos que figuran en ese mismo sumario del caso Plus Ultra, pues el ex juez ha hecho sus gestiones para intentar que todo saliera bien, digamos, en ese sentido, para el rescate de Plus Ultra, e incluso intermediando para que Vox, que era una de las acusaciones en este caso, no llevara a término esa acusación y en un momento dado la retirara. Me parece que es relevante que se investigue todo. No vale con poner el foco donde a cada cual interesa, sino veamos, intentemos ver al menos, el puzzle completo, que es la obligación de la justicia. Jesús, quiero preguntarte por otra de las noticias del día que vamos a analizar ya en breve. La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Se investigaba por difundir la identidad de dos periodistas. Se está hablando mucho porque fue a declarar como testigo la pareja de Díaz Ayuso. Dijo que había borrado el teléfono por indicación de su defensa, dijo. Y se están haciendo analogías de lo que supuso para el fiscal general del Estado, que hubo una condena al final. Y en este caso, la forma rauda con la que se archiva lo de Miguel Ángel Rodríguez. Sí, a ver, cuando hablamos de la supuesta doble vara de medir en la administración de justicia, ¿no?, en esa especie de doble recorrido, incluso en el calendario, en la velocidad de los procesos, a ver, normalmente se echa la culpa a quien lo denuncia, pero habrá que admitir alguna vez que es sorprendente cómo se administran, cómo se gestionan unos procesos y otros. La cuestión aquí es que en el caso de la acusación contra Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por haber desvelado datos reservados de dos periodistas que simplemente investigaban lo que ocurría con un ático en el que convive con la presidenta de Madrid, y hacían su trabajo como periodistas, pues bueno, pues este caso abierto se cierra inmediatamente, se archiva, y para mí uno de los aspectos fundamentales es que se archiva y se cierra rápidamente con dos cosas en mitad del proceso. Una, que efectivamente González Amador, la pareja de Ayuso, dice tranquilamente que ha borrado su teléfono móvil, que es una de las pruebas fundamentales con las que él acusó y consiguió inhabilitar con sentencia del Supremo, con votos discrepantes, pero con sentencia del Supremo, al fiscal general del Estado por ese borrado sospechoso. Para González Amador, en este caso, parece que no hay sospecha. Y segundo, se archiva el caso sin escuchar siquiera a los policías que estaban ese día vigilando esa residencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que tuvieron un contacto directo con los periodistas. Ni siquiera se hacen las diligencias, a mi juicio, imprescindibles, una vez más, para tomar una imagen de conjunto de lo que es el proceso y poder llegar a alguna conclusión. Si no se hace así, desde luego no se quejen después de que la ciudadanía tenga una sensación, una impresión o una conclusión de que la justicia no es igual para todos. Jesús Maraña, dicho queda, es la opinión y el análisis de Maraña. Gracias. Nos vemos en Malas Lenguas Noche este sábado, por cierto, 9:40, 8:40 en Canarias. Gracias, Jesús, cuídate. Allí nos vemos, Jesús. Un abrazo a todos. Gracias. Bueno,
pide una valoración sobre esto. Marta... No solamente... Sí, y Luis... Se archiva lo de Miguel Ángel Rodríguez y se están haciendo analogías de lo rápido que se ha archivado, de lo que ha tenido que ver el teléfono que no se ha tenido en cuenta. Marta... Luis, venga. Bueno, se lo ha archivado la jueza porque dice que no aprecia indicios de que se filtraran datos de carácter reservado y que además el delito que invocan las acusaciones, que ella no lo considera, no aprecia que se hubiera obtenido esa información por un procedimiento ilícito. Es lo que dice la jueza, cabe recurso. Las acusaciones populares del Partido Socialista y de Más Madrid ya han anunciado que van a recurrir, con lo cual esto pues no habría, ahora hay un recurso a una instancia superior, vamos a ver lo que dice esa instancia superior. Lo que está claro es que la jueza ha archivado. Y luego yo lo del borrado de móviles estos que todo el mundo borra, el fiscal general del Estado el día que le imputan, que eso no es baladí, no por protocolo, el día que le imputan, la directora general, la directora general de la Guardia Civil, después de que Leide le pidiese que intercediera por el Guardia Civil Villalba, que era el que daba los móviles para que no se siguieran a Coldo, etcétera. Marta, pues el borrado de móviles fatal en todos los casos. Vamos a ver, más allá de porque es que con todo respeto. Fatal, pero nunca se ha supuesto condena, cuidado. Es muy fácil todo lo de, bueno, se va a recurrir, tal, no sé qué, tal, la justicia, bueno, tal, que está bien, no, me parece muy bien, pero te digo, vamos a ver, pero de verdad, como seres humanos inteligentes que tratamos de ser, ¿no te parece que, primero, este señor es un cargo público, está pagado por Miguel Ángel Rodríguez, Mar? Yo soy periodista. Digo Mar porque todo el mundo lo conoce como Mar. Mar es un funcionario público, director de gabinete de la presidenta de la comunidad. Primero, que hemos sabido que nos ha hecho el famoso a González Amador, que tenía en su teléfono como Alberto Quirón, ¿vale? Es él el que lo ha hecho famoso. Un momento, por favor. Lo sabemos todos y todas ya a estas alturas de la película. Él hizo famoso a González Amador porque filtró al mundo en falso, completamente en falso, que la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo para tal. ¿Esto es verdad o no? ¿Estoy equivocado hasta ahora? Sí, pero tampoco te da motivos a luego tú a filtrar datos personales. Con dinero público, ¿vale? Se dedicó desde su teléfono, pagado por ti, por este señor y por mí, por todos los que nos están escuchando. Gracias por diseño. Se dedicó, sospecho que no cogería otro teléfono o llamaría desde una cabina de teléfonos, sino que con su teléfono se dedicó a amenazar a periodistas, amigas, compañeras de esta misma tertulia, ¿vale? Amenazando con el cierre de su periódico. No solamente el tipo se va de rositas, sino que encima consigue, después de mucha maniobra, de mucha caña, etcétera, que con un voto particular estremecedor, discrepante de la mayoría... Vas a hablar del fiscal, fueron 2 votos particulares. 2 votos, sí, pero es un voto particular firmado por 2 magistrados. Va rematando, Luis. Bien. No solamente eso, sino que se nos va de rositas y inhabilita al fiscal general. Lo que está pasando en este país no tiene nombre. Eso sí que es escandaloso. Eso sí que es escandaloso. Entonces, en esas condiciones, decir, bueno, ahora a ver si recurre la Fiscalía... No, ya han anunciado que van a recurrir. A mí me parece muy pobre, la verdad. Ya han anunciado que van a recurrir. Díselo al PSOE y a Más Madrid, que son los que lo han anunciado. Sí, pero si no se refiere a eso, se refiere a que él considera que es darle peso al asunto. Equidistancia, lo vean, esto es noticia del día. El juzgado ahora proveerá, tal. Ha sido muy rápido. Y está la polémica, vean esto. Dile a Más Madrid, muy bien. La jueza archiva la querella contra Miguel Ángel Rodríguez por la filtración de datos de 2 periodistas. Que eso es revelación de secretos. La mano derecha de Ayuso... Además no le persigue la justicia, le persigue la izquierda. Ha llegado a cambiar de versión en cuestión de minutos. ¿Y quién le envió la fotografía? Me envió un vecino enfadado. ¿El que me lo pasa a mí? Sí. La pareja de la presidenta. Sobre esa filtración de datos, el novio de la presidenta madrileña, González Amador, acudía esta semana a los juzgados. Señor Amador, ¿realizó usted las fotos a los periodistas? Como testigo ha declarado que borró todo el contenido aconsejado por sus abogados. A raíz de la revelación de la filtración. No fue la misma situación con el fiscal general del Estado, que aseguró haber hecho lo mismo. Perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces en nuestro propio oficio. Y para el tribunal fue una estrategia de destrucción de pruebas. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. A pesar de que varios periodistas negaron que fuera su fuente. El fiscal general del Estado, quien es mi fuente. Y se llegó a pedir a Google y Meta el volcado de su teléfono sin conseguir nada. Mientras a García Ortiz lo condenaron por revelación de secretos con 2 años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a pagar las costas del juicio, que podrían ascender a casi 80.000 euros, Miguel Ángel Rodríguez y el novio de Ayuso en esta causa parecen irse de rositas.
Bueno, pues ahí tienen, Gloria Marcos, Javier Gallego. ¿Cómo lo veis? Miguel Ángel Rodríguez va diciendo pa'lante todos, pero él va para atrás, él se ha librado. ¿Cómo lo ves, Gloria Gallego? En el caso del fiscal general, se entró en la fiscalía, se hicieron un volcado de todos los elementos, su teléfono, todo. Y encima, todos los testigos dijeron que él no había sido el responsable de la filtración. A pesar de eso, fue inhabilitado con un además alambique de sentencia en la cual, por primera vez en una sentencia penal que tienes que decir quién ha sido, se dijo él o su entorno. Y ahora, sin embargo, en el caso de Miguel Ángel Rodríguez y del novio de la señora Ayuso, no se piden testigos, no aparece la policía, no se llama al vecino del quinto ese que pasó, no se pide el teléfono para hacer el volcado del teléfono de Miguel Ángel y además del novio de la señora Ayuso. ¿Por qué? ¿Y se archiva la causa? ¿A nadie le llama la atención? Es que a mí me parece de una desproporción tan absurda. O sea, se archiva sin buscar testigos, que había policías y el vecino del quinto, sabiendo que además el señor Miguel Ángel Rodríguez había dicho que él había hecho la filtración. O sea que un servidor público, como es el fiscal general, sin pruebas se le acusa de una filtración, y otro servidor público, porque este señor le paga a la Comunidad de Madrid, resulta que se archiva sin comprobar nada y después decís que la justicia es igual para todos. Pues mira, yo como ciudadana siento que de una manera absurda, es tan disimétrica, que está claro que la justicia hace política. Bueno, pues no son comparables, claro que no son comparables. Claro que no. El fiscal general del Estado, la alta institución del fiscal general del Estado, es el que más tiene que dar ejemplo y está condenado por una gran mayoría de la Sala de Penal del Tribunal Supremo. Sin pruebas. 5-2. Bueno, oye, pues sin pruebas. Vosotros sois magistrados del Tribunal Supremo. Oye, no, si no hay que ser magistrado. No, para mí, tú tampoco, tío. Que no, ni tú ni yo somos simplemente analizo los hechos. Y los hechos hoy nos dicen que hay una sentencia por amplísima mayoría de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia en España, el alto tribunal, como en cualquier otro país democrático, que ha condenado al fiscal general del Estado, que no es comparable con un asesor que no es funcionario, por cierto, con un asesor jefe de gabinete de una presidenta de la comunidad autónoma, que está acusado, en este caso, por revelación de datos personales. Y la jueza ha dicho que en el mensaje difundido a un grupo de periodistas por Miguel Ángel Rodríguez no contenía datos reservados o de carácter personal, contenía su nombre y apellido y una foto. Si me permite, solo un matiz por respeto a la audiencia. Está publicada la sentencia, por supuesto, del Supremo, con los 5 votos, ¿vale? 5 votos de los 5 magistrados y magistradas que firmaron, que deben saber menos condenando, joder, tío, condenando al fiscal. Pero también está publicado el voto particular de las 2 magistradas, que es para echarte a llorar. ¿Por qué? Solo digo, porque dice que es, no recuerdo ahora las palabras, pero si no recuerdo, vale, es un disparate. Si no dice disparate, está muy cerca. Que lo que han hecho sus 5 colegas magistrados es un disparate. Efectivamente, ¿por qué es un disparate? Perdona, oye, vamos a ver, tú lo habrás leído, digo. Sí, no, pero ¿por qué es un disparate? Pues porque es una barbaridad decir que el fiscal general o alguien de su entorno directo filtró. Es un disparate decir que alguien o alguien de su entorno, no, ese alguien tiene que estar demostrado. Y cuando ha habido 6, 7, 8 periodistas, colegas nuestros, tío, colegas nuestros que los conocemos, que han llegado allí y han dicho, señoría, yo le digo que no fue él el que filtró, pero por secreto no le puedo decir quién lo hizo. Es una vergüenza lo que se ha hecho con el fiscal general. Y estamos pendientes también porque, curiosamente, hablando de la justicia, ¿qué ocurre con Vito Quiles, Alberto Muñoz? Porque se le busca, pero no se presenta ante los tribunales. ¿Qué está ocurriendo? Porque incluso se mofa en las redes sociales y está requerido por la justicia. Última hora, Alberto, ¿qué pasa? Pues Jesús, mucha mofa, pero al final Vito Quiles no se ha presentado ante la justicia. Quienes sí están ahora mismo aquí en los juzgados de Plaza de Castilla son sus abogados que han tenido que venir a pedir explicaciones porque no se habían enterado de esa orden de detención que se dictó el pasado lunes, porque según hemos podido saber, hemos tenido acceso a esa orden y Vito Quiles no se presentó a las 2 citaciones judiciales que tenía previamente por un asunto, una querella que le presentó un empleado público sobre el que difundió
difundió un bulo en el que decía que este empleado público había estado ingresado en prisión por un delito muy grave, que le liberó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que luego posteriormente le dio un trabajo. Todo esto, Jesús, es absolutamente un bulo. Pues bien, esa querella, a la tercera, cuando ya no se ha presentado, la jueza ha emitido una orden de detención, así que Vito Quiles todavía no se ha presentado aquí en los juzgados de Plaza de Castilla, pero sus abogados sí que están aquí dando explicaciones a la jueza. Bueno, entre tanto él se mofa. Cuéntanos, María Molero, ¿qué pasa? El agitador continúa con su tono de sorna y dirigiéndose así al gobierno en sus redes sociales. Con esta foto desde la piscina ha dicho Vito Quiles que se ha quedado un día calentito para el gobierno. 2 más que van para adelante. Si quieren venir a mi piscina a refrescarse, invitados están. Pero es que además, vamos a ver otra imagen porque ha publicado un vídeo con la frase "no me voy a entregar al gobierno de Sánchez". Fin, asegura Vito Quiles que no entiende por qué se le está buscando y dice que lo único que busca el gobierno es su foto de arresto. Pablo, ¿cómo lo ves? No sé, sería... Estamos hablando de la justicia ampliamente. Sí, esto de Vito Quiles. Sería divertido que acabase refugiado en la embajada de Argentina, allí, estilo Julian Assange, o sea, llevar el ridículo hasta su última expresión. Pero creo que hay aquí una cosa que es grave y es seria. Todos los que estamos aquí sabemos que si la orden de detención fuera contra una persona de izquierdas, la policía o la Guardia Civil en cuestión de minutos le localizan y le detienen y le ponen las esposas ante las cámaras. Pero resulta que, como es Vito Quiles, que es un fascista, se puede hacer una foto en una piscina y reírse de todo el mundo, para empezar del ministro del Interior, El ministro del Interior tendrá que asumir su responsabilidad si es incapaz de hacer que las fuerzas de orden público ejecuten, en este caso, una orden judicial. Claro, se decía antes, me va a llamar Arroyo capitán a posteriori, claro, lo de es que capitán a posteriori y tal. Ahora todo el mundo dice la justicia no es igual para todos. Cuando algunos decíamos esto, los del PSOE y la tertulianía cercana al PSOE nos reventaba, nos apaleaba. ¿Cómo podéis decir que en España la justicia... Un momento que yo he interrumpido. Que la justicia no es igual para todos. ¿Cómo podéis decir que la justicia está ideologizada? Que las fuerzas y cuerpos de seguridad están ideologizados. Si somos la mejor democracia del mundo, si hay que creer en la justicia, si la judicatura española es la mejor y no esa mierda de América Latina. Y hoy, de repente, cuando algunos ven que los que nos pasaba antes a otros les empiezan a pasar, dicen que efectivamente la justicia no es igual para todos. Bienvenidos, camaradas. Claro, es bienvenidos. Que das por hecho, Pablo, das por hecho que aquí, o sea, que Vito Quiles, por favor. Mira, sí, Vito Quiles. No le detienen. Perdona, mira, vamos a tener que ir tú y yo a detenerle. Yo te digo, porque he preguntado. Lo metemos en el Ateneo ahí, en el cuarto de hazaña. Pablo, deja el Ateneo en paz, tío, que ya suficiente está sufriendo el Ateneo. Vito Quiles, la justicia le requiere... ¿Tienes algo que opinar, Luis Arroyo? No que opinar. Primero he preguntado y lo que me dicen es que se está siguiendo el mismo procedimiento que se sigue con cualquier otro que esté requerido por la justicia. Lo que no podemos hacer, tío, es montar un espectáculo y o sea, ¿qué quieres? Que salga Marlaska con el peto de los geos y venga, vamos a buscar en la piscina. Tío. Él lo hace por espectáculo. ¿Sabes? Te voy a dar la razón, déjame ahora a mí, tío. ¿Sabes cuál es la... Verdaderamente, Pablo, tú lo has dicho muy bien. Una persona razonable de derechas y también de izquierdas no monta este show. Esto es el show de la extrema derecha, de la motosierra, de Milei, de la bronca, del perseguir, del endongo, de su puta madre. Con perdón, ¿se puede decir puta madre? Perdón. No, hombre, la madre del endongo no tiene la culpa. La madre del cordero, vale. La madre del endongo no tiene la culpa. No, pero no me refiero a la madre del endongo. Hombre, igual es una expresión, por Dios, que la pobre madre del endongo, ¿qué tendrá que ver? Venga. Suficiente tiene. No, te digo, por supuesto, no montaríamos este show. Joder, esperaríamos o iríamos a la comisaría. Pues mire usted, digo, cualquier ser razonable de derechas o de izquierdas. Este chaval, este pobre hombre, lo que quiere es montar espectáculos. Bueno, se va a divertir un rato, lo van a detener, evidentemente, o se entregará, o no te digo yo que no se meta en la embajada, porque claro, teniendo a Milei de presidente de Argentina, ¿sabes? Lo mismo nos monta un número ahora y aquí aparece efectivamente. Yo de pobre lo veo poco, le veo poco. Sea lo que sea, lo que no se puede pedir es la dimisión de Marlaska por esto. Pablo, de verdad. Dicho esto, pido más opiniones. Sara Santaolalla decía, se va a divertir un rato. Hay gente a la que la diversión de este tipo no le hace ni puñetera gracia por distintas razones. Entre otras, porque suelta bulos, porque persigue gente. Sara Santaolalla, Marta Gómez Montero. Vito Quiles no se presenta ante la justicia le busca.
Sara, Marta. Yo es que en honor a ti, Jesús, en las últimas horas he cambiado mi mote del vaquilla de AliExpress al Dioni de Temu, para que no te moleste y para que te guste más y te pueda... No, hombre, yo es que el vaquilla... Por eso, ¿el Dioni qué te parece? El Dioni de Yo creo que Temu. comparar a Vito Quiles con el vaquilla... Pero el Dioni de Temu... Vaquilla para mucha gente pues tiene su significado distinta, ochentero. Pero le gusta oír. A ver, el fugitivo este, que en realidad no viene a ser nada más y nada menos que el mocito feliz nuevo de la derecha, del Partido Popular, donde le pagan un pastizal para hacer este tipo de performance. Pero es muy serio que en este país, cuando hay una orden de busca y captura, a este tipo no se le haya detenido en las últimas horas. Y es muy serio que él esté hablando de una posible fuga y de que esté alentando en su cabeza que si las cosas se complican, Milei le va a echar un cable. No, aquí ni Milei ni Milei. Aquí va de ley y de orden y de respetar a los agentes y de respetar a la policía y de respetar a la justicia. Y si estás en busca y captura, te personas y te presentas en un juzgado y dejas de tomar el pelo a nadie, porque él se cree que se está riendo de la gente, pero en realidad somos la gente los que nos estamos riendo de él, porque es un juguete roto que la derecha le soltará en cuanto este tipo sea condenado, porque empezó siendo el tipo que cerraba los actos y seguramente el tipo que iba en sus listas, pero con una condena y con una persecución policial, no del sanchismo y de estas memeces que va contando, porque nada más lejos que un gobierno que tiene a los jueces en contra o a la propia policía le va a perseguir a él, no tiene otra cosa que hacer. Pero además de esto, es que tiene que dar y responder y contestar a la justicia, porque en este país, si fuese otra persona, si fuese de izquierdas, si fuese inmigrante, si fuese cualquier otro, cualquiera de nosotros, no estaría en una piscina, estaría en un calabozo. Yo me voy a centrar en Vito Quiles. Eso, o sea, es absolutamente intolerable lo que está haciendo este señor. Es absolutamente intolerable. Porque es que yo no pondría el foco en las fuerzas de seguridad ni en el Ministerio del Interior. Es que este señor ahora mismo está en busca y captura, se está riendo, vamos, de las fuerzas, se está riendo de todos nosotros, además, porque está imputado por muy graves delitos. Y te digo, me parece una falta de respeto absoluta. Y bueno, y además como lo está vistiendo de que es una causa política, que es el gobierno contra él. Este señor está imputado por delitos, por 4 delitos o 5 delitos gravísimos como meterse, que lo has contado tú mucho, Sara, como meterse con esta chica que tenía discapacidad. Esto es absolutamente una vergüenza. Y luego por ser un presunto ratero que se escaqueaba en Renfe, que no pagaba, estafador, que no pagaba los billetes que pagamos todos, pagaba menos recorrido. Entonces que no se haga, pero no paga los billetes del tren, efectivamente, que no se haga la víctima, ni que no se haga la víctima. No se le persigue en ninguna operación política, se le persigue porque ha cometido presuntos delitos pues muy graves y algunos absolutamente cutres. Entre tanto, lo cierto es que este tipo, este agitador de la ultraderecha, protegido por el Partido Popular, que le invita a cerrar actos electorales o en sede parlamentaria le defiende, lo cierto es que se mofa de que no se ha presentado ante la justicia y culpa a Pedro Sánchez, como si hubiera dado la orden de que le busquen. Han ido a mi puesto de trabajo, han ido a mi casa y están intentando buscarme por todo Madrid para llevarme al calabozo. Yo me pregunto si es normal que en una democracia consolidada la policía vaya a la casa y a los puestos de trabajo de los periodistas a llevárselos por delante simplemente porque son incómodos al gobierno y porque molestan a Pedro Sánchez. Claro, hay varios bulos ahí, Gloria Marcos Gallego, varios bulos como el hecho de decir que le persiguen por ser crítico con Pedro Sánchez y demás. Pero ojo, insistimos, todavía no está ante la justicia. Gloria Gallego. Una de las cosas más graves es lo que está diciendo, es que tiene persecución ideológica, es decir, persecución política. Y en este caso son delitos comunes que se le atribuyen, porque el acoso, no solo en el caso de Sara o de la persona de Violeta, sino de Rubén Sánchez, todo lo que está haciendo sufrir a la gente por esos casos de acoso y en este caso además por lo que se le acusa de decir que hay un funcionario que lo sacó de la cárcel, una ministra. A mi casa esta semana no viene, me parece tan grave que creo que de verdad en estos momentos, si algo tengo claro, es que los cuerpos y fuerzas de seguridad, que algunos le dan palmaditas en Torre Pacheco, están tardando en detenerlo, porque no lo ha decidido. Es una cuestión judicial que están interviniendo. Perdona, hay una orden de búsqueda y captura. Por tanto, la orden está, se vaya, se le busque y se le capture. Porque en otros casos se tarda menos. Y lo que yo digo es que se está tardando mucho. Y hay, como este señor se pasea con el Dani Desocupa,
que hace cursos para determinados sindicatos policiales, perdonadme, es que yo he visto complicidades, sobre todo en algunas actuaciones en las universidades. Estamos tardando para que la imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad sea creíble. Yo creo que no podemos transmitir a la gente la idea de que ya la policía está vendida a los poderes de la extrema derecha y tal. Hay un montón de matices y que yo entiendo. Sí, yo lo he defendido aquí. Hay un estudio muy bonito del CIS. El 70% de los policías, es una realidad constatada por el CIS en un estudio de hace un par de años, que si no recuerdo mal. El 70% de los policías, a diferencia de, no sé, de los escritores, de los pintores o de los abogados, votan a la derecha. Hay una evidente penetración por cuestiones que no vienen al caso ahora. Los chats, hablamos de los chats. Habéis acabado hablando de que nuestra policía está actuando. Muy bien. Seguís hablando de la policía y no veis de este agitador de la ultraderecha defendido por el Partido Popular. No, por favor, me podéis permitir, gracias. Defendido por el Partido Popular, subvencionado en medios que reciben ese tipo de financiación y ahora mismo mofándose de lo que es un procedimiento judicial. Y luego sí, culpad si queréis a Marlaska, a la policía y tal, pero el foco está en el presunto delincuente. Eso sí, claro. Y, por ejemplo, plantearse por qué Tellado, que es el secretario general del Partido Popular, defiende a este tipo que es un presunto delincuente. ¿Por qué? Empezaron intentando echar a Vito Quiles del Congreso, han atacado a la prensa libre desde el Gobierno de España y eso es intolerable. Sara Santaolalla, Javier Gallego. Y remarco lo que estábamos contando. La justicia busca a Vito Quiles por un bulo contra un empleado público. Dijo que Yolanda Díaz le había escarcelado y enchufado. Sara Gallego. Vito Quiles, aparte de ser un fugitivo, es un fugitivo con respaldo del Partido Popular, de la derecha y de la extrema derecha. No solo con el respaldo, con la financiación. Hemos escuchado en numerosas ocasiones a Alberto Núñez Feijóo, a Esther Muñoz, a Miguel Tellado, a distintos dirigentes del Partido Popular, sacar las uñas y los dientes, dejarse la voz, el cuerpo para defender a Vito Quiles mientras estaba acosando a mujeres con discapacidad o estaba involucrando en tramas o adjudicando delitos de pederastia a gente como Rubén Sánchez de Facua. Este es Vito Quiles. Por cierto, el mismo Partido Popular que hoy está callado. No está el Partido Popular. ¿Con quién está hoy el Partido Popular? ¿Con los jueces que buscan a Vito Quiles? ¿Con la policía que tiene que detenerle? ¿O con un fugitivo, con un delincuente cutre, con un canalla que ni siquiera paga los billetes de tren? A ver si ha pagado la entrada a la piscina esta tarde. ¿Con quién está el Partido Popular? ¿Con el delincuente, con el presunto delincuente de Vito Quiles o con los jueces? Porque el Partido Popular siempre sale en masa a defenderle. Hoy, ¿dónde están las declaraciones? Yo no las veo por ningún sitio. ¿Dónde está? Yo quiero escuchar el periodista referente de cabecera de Alberto Núñez Feijóo. ¿Con quién está? ¿Con su referente o con la justicia? ¿Pero tú crees que para el Partido Popular ahora mismo es avergonzarse o es mejor callarse del hecho de que Vito Quiles se mofe de que no se presenta ante la justicia? Mira, no quiero hacer yo de pitonisa, pero me atrevo a decirte que el Partido Popular hoy está guardando silencio porque sabe que Vito Quiles acabará siendo detenido y acabará siendo condenado por una de sus tantas causas. Tiene de todo tipo de delitos, de toda la baraja. Y cuando sea condenado, no será lo mismo tener en tus listas o tener en tus nóminas a un tipo condenado, que ya ha tenido muchos el Partido Popular, pero queda un poco feo y te tienes que deshacer de ellos. Entonces pasará a ser un juguete roto y nadie le querrá y nadie le apoyará. Vito Quiles tiene un respaldo de que muchos jueces no han hecho su trabajo a tiempo y de que muchos policías han mirado a otro lado porque era un niño del Partido Popular, que no es un rebelde, que es un pijo en nómina del Partido Popular. Bien, no es solamente este presunto delito. ¿Qué ocurre? Ane, cuéntanos. Buscamos datos. Ane. Sí, está Jesús Vito Quiles envuelto en varios procedimientos judiciales, uno relacionado con un presunto delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, por difundir en redes sociales fotografías y la dirección de su casa después del apagón. También está procesado por presunto delito de odio por mofarse de una mujer con discapacidad que se manifestaba contra Ayuso. Está también imputado por un delito de estafa después de que Renfe denunciase que Vito Quiles se colaba sistemáticamente en sus trenes y tiene una causa abierta por un delito de injurias y calumnias contra Rubén Sánchez de Facua. Y a todo esto se suma el caso en el que se le acusa de un delito contra el honor y por el que se ha emitido esa orden de detención. Vito Quiles, respaldado por el Partido Popular y ahora mismo un presunto delincuente con varias causas. Vean esto. Se le busca
Vito Quiles se enfrenta a la justicia. La policía está buscándome para detenerme y nadie sabe por qué. La justicia busca a Vito Quiles por un bulo contra un empleado público. Dijo que Yolanda Díaz le había escarcelado y enchufado. El agitador ultra publicó en sus redes sociales que este trabajador estuvo en la cárcel y salió gracias a la vicepresidenta. Estos comportamientos son intolerables. Quiles se encuentra envuelto en varias causas judiciales, entre ellas un delito de odio por grabar a una mujer con discapacidad, otro de revelación de secretos por difundir el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica. Supuestamente por un presunto acoso que yo creo que no existe. Injurias y calumnias por estas declaraciones sobre Rubén Sánchez. ¿Qué relación tiene tu chiringuito Facua con la trama de menores abusadas y tuteladas? Incluso se enfrenta a un delito de estafa por supuestamente colarse de forma sistemática en trenes de Renfe. No ganamos para disgustos, ¿eh? Se suman al resto de altercados protagonizados por el agitador de ultraderecha. Por favor, ya has generado muchos problemas esta mañana. Desde su gira por universidades sin autorización, donde hizo apología del franquismo, Empezasteis una guerra y al final se respondió. a perseguir a políticos. Que no tiene derecho a invadirme. Pregunta lo que quieras, pero no me toques. Incluyendo a la esposa del presidente del gobierno. Utiliza una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales. ¿Hasta dónde va a llegar Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Vito Quiles? Sí, Sara, ¿querías decir algo? Sí, en estas numerosas causas que habéis citado en el vídeo de forma muy correcta, hay una clave en todo esto. Es que tiene muchas más denuncias, pero es que no se le notifican porque no aparece ninguna dirección. Yo misma he puesto varias denuncias a este individuo y cuando preguntas en el juzgado y preguntan los abogados, oye, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es que no aparece ninguna dirección, es que no vive en una casa, van a la casa de la madre, tampoco, van al estado de alarma a la oficina, tampoco se la recogen los compañeros porque ha dado orden de que no se cojan. Es decir, este tipo no solo es un fugitivo ahora, es que lleva huyendo de la justicia y de numerosas denuncias mucho tiempo. Un tipo que luego defiende la prioridad nacional y el estar empadronado. Este no está empadronado en ningún sitio porque si no se le podría localizar. Entiendo que tampoco tendrá derecho a voto, no por inmigrante, sino por no estar empadronado. Entiendo que todas estas cosas que dice, que son numerosas contradicciones, además perjudican y no facilitan el trabajo de la justicia, porque le pones una denuncia, está en tu casa, filtra tu dirección, está haciendo horas y guardias en tu portal, pero no le pasa nada, no le llega la notificación judicial porque no tiene de un lugar donde notificarse. Vamos a preguntar a un juez cuál es el procedimiento en este caso, ante qué estamos. Joaquín Bosch, cuéntenos, buenas tardes, porque se está hablando mucho de lo que ocurre con Vito Quiles. Técnicamente, ¿qué debiera ocurrir? ¿Se tiene que personar? Si no lo hace, deben detenerle. ¿Qué debe ocurrir? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Bueno, antes que nada, aclarar lo que no es esta orden de detención, que desde luego no es una pena privativa de libertad, no es una condena, no es una orden de detención para un ingreso en prisión y desde luego lo que sin duda tampoco es una actuación del presidente del gobierno que no tiene nada que ver con este asunto. Hay una jueza de instrucción de Madrid que ha acordado la detención para que comparezca como investigado. La ley dice claramente que cuando el juzgado cita a un investigado está obligado a comparecer. No es voluntario ir al juzgado en estos casos, es una obligación. Hay una querella presentada por un señor que considera que se ha vulnerado su derecho al honor y ha presentado una querella y primero la jueza instructora está obligada a citar al investigado, en este caso a Vito Quiles, y el artículo 487 de la ley de enjuiciamiento criminal indica que si el investigado no comparece cuando es citado, se cambia la situación, digamos, para que vaya por su propio pie y se convierte efectivamente en una detención para que comparezca por una razón, Jesús, porque si un investigado no fuera al juzgado cuando tiene que ir, nunca podría avanzar un procedimiento judicial, nunca se podría llegar a celebrar un juicio ni hipotéticamente una condena. Por eso, como la comparecencia es obligatoria, la jueza ha ordenado a las fuerzas de seguridad esta detención y esto desde luego no tiene nada que ver con la política. Es funcionamiento ordinario del Estado de Derecho y yo como juez de instrucción, igual que todos los jueces de instrucción de este país, hemos acordado centenares de detenciones de este tipo porque a veces los investigados efectivamente no vienen voluntariamente. A partir de aquí, magistrado, le pregunto, ¿hay un desafío siquiera de cara a la galería por parte de este Vito Quiles? A partir de aquí pueden pasar dos cosas. Que no haya ningún movimiento de la persona afectada y que finalmente, en este caso,
sería detenido. Yo no tengo ninguna duda de que en los próximos días acabaría siendo detenido y conducido por la fuerza para prestar declaración, porque la detención no es un escarmiento, no se trata de dejar mal a una persona concreta, tiene un carácter muy funcional, es que el procedimiento judicial pueda seguir adelante. Por tanto, si no lo hace voluntariamente y no hay alguna actuación que subsane esta situación, estoy convencido de que las fuerzas de seguridad lo detendrán en los próximos días y lo llevarán. Pero más probablemente la segunda alternativa, que es la que se plantea muy frecuentemente, es que la defensa, el abogado, la abogada del afectado, acaba compareciendo en el juzgado y pactando para evitar los efectos de la detención un día y una hora concreta para que vaya a declarar, y si no la cumple, en este caso sí que se aplica el día de la detención. Me parece bastante posible que lo que ocurra es que se pacte en el momento en el que va a ir finalmente a declarar para evitar precisamente esa detención. Joaquín Bosch, magistrado, gracias por aclararnos este punto y por arrojar luz. Buenas tardes. Un abrazo, Jesús. Gracias, gracias. Bueno, y entre tanto vean, porque Feijóo sigue liándose con esto de cuestionar la ley de nietos y el voto de descendientes de aquellos que tuvieron que irse de España por la persecución del franquismo. Ojo, porque ahora ya Feijóo nos dice, no son nietos ni es limpio. Feijóo, en este bulo que lanzó Vox, ha ido detrás en la tarde en la que, por cierto, Moreno Bonilla, presidente con el apoyo de Vox. Pero, ¿Feijóo enredado con esto? Y si sumamos los 2,5 millones de lo que el gobierno llama nietos, que no son nietos, esto no se hace de forma transparente y limpia, con nocturnidad y alevosía. Aquí hay varios bulos. El primero, 2,5 millones de lo que el gobierno llama nietos, si lo sumamos. Hay 2,5 millones de solicitudes. Ahora mismo confirmados hay 300.000. Eso es así. Con nocturnidad y alevosía. Hay un procedimiento que lleva ya años en marcha. Esto no se hace de forma transparente y limpia. Es algo que incluso el PP pidió que se hiciera esto de la ley de nietos. Es decir, lo que es el que puedan votar, vaya, los descendientes. Pero bueno, es lo que hay, en esto estamos. Y Feijóo ha ido por América Latina, hablándole a las familias. Cuando era presidente de la Junta de Galicia. Alegrándose y haciendo campaña. Lo que están haciendo es de una hipocresía, de verdad, que... Pero no solamente Feijóo, todos los presidentes de todas las comunidades autónomas se han felicitado de que los descendientes de los exiliados de derechas y de izquierdas, la ley de memoria democrática y todas sus vertientes ha sido promovida claramente por la izquierda, pero en esta parte la derecha lo ha felicitado. Entonces, están además, suscitando ahora la idea. Perdón, primero fue que Correos, voy enseguida, primero fue que Correos, que tal, que si la autorización, que si se puede o no con el teléfono móvil 1. Primero. 2, ahora la ley de nietos y tal. Lo que se está generando es el rollo de que como haya 100.000 votos de diferencia, o no sé, o 500.000, van a acusar al procedimiento de fraudulento. Está cantadísimo. Están haciendo lo mismo que hizo Donald Trump en los Estados Unidos. Lo que pasa es que no sabemos lo que va a pasar dentro de la... Bueno, vean, porque si se comentaba esto, por ejemplo, era Feijóo, cuando mirando en el archivo, mirando en la hemeroteca, nos encontramos con esto. Él decía, no hay que politizar lo de los nietos, no hay que politizarlo, pues es justo lo que están haciendo. Esto es lo que decía Feijóo antes. La importancia de no politizar la nacionalidad, de que la nacionalidad no depende de la ideología de los abuelos, sino que depende simplemente de ser descendiente de un español. No intentemos utilizar a nuestros nietos para volver otra vez a dividir España. Joder. Esto es lo que decía Feijóo, parece que se está respondiendo al Feijóo de ahora. Gloria Marcos, Marta Gómez Montero, ¿qué os parece esto que está ocurriendo con el bulo este de lo que se está haciendo con el voto de descendientes? Pues ¿Cómo lo veis? Es una desvergüenza. Estamos hablando de una ley del año 22, el plazo acabó en el 25 y ahora, muchos meses después, se está diciendo, se está poniendo en cuestión el procedimiento. Pero además, tanto Feijóo como Ayuso están atacando a los funcionarios públicos, al cuerpo consular, diciendo que están haciendo barbaridades en el sentido de permitir que se tramiten documentos que no están de acuerdo con lo que dice la ley. O sea, han tenido tiempo para ver si en el procedimiento había algún problema, ponerlo encima de la mesa. Esto es algo para intentar demoler lo que es la democracia en este país, la falta de credibilidad. Están generando falta de credibilidad ante la ciudadanía ante lo que es un sistema democrático y electoral
preciso como dice el resto del mundo. Puestos a no cuestionar de forma generalizada, yo remarco, aquí se ha dicho que había 2,5 millones, no hay 2,5 millones, no confundir las solicitudes con... 606.000. No confundir esto con los efectivos. Se ha dicho que hay una ingeniería, que hay un golpe de Estado... Toda esta serie de bulos que están ahí, que ha ido Paco Salazar a nacionalizar socialistas y demás. Es que cuidado, porque si queréis hablamos del grupo Palco y de lo que queráis. Bueno, que hay una serie de bulos que rayan ya incluso lo chanante. Pero venga, Gloria, que yo no tengo que te calles. Vamos a ver, una ley. Breves, por favor. Sí, una ley que está aprobada, que nadie ha puesto en cuestión hasta ahora y que lo que se está haciendo es hablar de ingeniería electoral para poner en cuestión el sistema democrático de este país, me parece gravísimo que eso lo quiera hacer un país, un partido, para justificar que si no le va bien en las elecciones habrá un golpe de Estado en el sentido de un ataque, no al Capitolio, pero sí a las Cortes Generales. Me parece de una gravedad absoluta. Y comprar el argumentario del PP aún me parece más grave. Bueno, dicho esto, entre tanto salta la noticia, porque, joder, si en esto el PP, lo cierto es que el bulo lo empieza Vox, luego ha seguido el Partido Popular, pero ahora mismo PP-Vox acuerdan en Andalucía y Moreno Bonilla. ¿Creéis que ha verbalizado lo de la prioridad nacional? Concurso. Sí. ¿Ha llegado a hablar Moreno Bonilla de la prioridad nacional? Sí. Solo se moja aquí la Santalaya. Para que no les pese la hemeroteca. Si me preguntas así, Moreno Bonilla. A ver, Moreno Bonilla, ¿ha llegado a un acuerdo y va a gobernar con Vox? La prioridad nacional es arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración. Y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no? Especialmente en el ámbito de la vivienda, quiero recordar, y de algunos servicios públicos. Pues ahí lo lleváis. Mini punto para Santa Olalla. Ha hablado de prioridad nacional. También un Además, perdona, lo llevo diciendo muchos días, muchas semanas, que iba a pactar, que iba además a acatar y que iba a pronunciar prioridad nacional frente a algunos que sus análisis decían todo lo contrario y que decían que Juanma Moreno Bonilla era don moderado y que nunca iba a pronunciar esas palabras. Las ha pronunciado y las va a aplicar, que encima es lo más grave. No solo pronunciarlas, aceptarlas y aplicarlas y arruinarle la vida a mucha gente que vive tranquilamente en Andalucía. Entre tanto, ¿cuál es el reparto de carteras en ese pacto PP-Vox para gobernar Andalucía? Ana Ibarzabal, última hora. ¿Qué tenemos? Bueno, pues la última hora, Jesús, es que Moreno Bonilla acaba de sacar adelante esa votación de investidura gracias a los apoyos de Vox, a ese pacto con Vox por el que minutos antes de esa votación Moreno Bonilla anunciaba que Manuel Gavira de Vox será vicepresidente y consejero de Justicia, Turismo y Administración Local de la Junta de Andalucía. El Partido Popular también, que por ese acuerdo le da a Vox un senador autonómico. De esta forma, Vox, que pasa de tener un senador a 2, y el Partido Popular, que se queda con 4, y Vox, que asume también, gracias a este acuerdo con el Partido Popular, la vicepresidencia de la mesa del Parlamento andaluz. Pues ojo, porque mucho remarcaba Feijóo esto de que la diferencia de votos era muy sustancial entre el PP y Vox, pero ojo que Vox entra, para que ustedes hagan una idea, por ejemplo, la cartera de turismo, el presupuesto que tiene turismo en Andalucía, es un porrón. Pues ojo, una vicepresidencia, turismo, desregulación, justicia, administración local, todo esto en manos de Vox. Esther Palomera, conexión de urgencia. ¿Cómo lo ves, Palomera? Y Moreno Bonilla verbalizando prioridad nacional. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues lo veo francamente mal. Lo veo mal por lo que respecta al discurso ultra y xenófobo que ha abrazado la derecha española. Lo veo mal para el futuro político de Juan Manuel Moreno y lo veo mal para los inmigrantes que residen ya en este país. Creo que el presidente de la Junta de Andalucía se ha tragado el lío. El lío era meter a Vox en su gobierno y ha tenido que meter a Vox en su gobierno, y se ha tragado la prioridad nacional, que es un término absolutamente racista y xenófobo. La verdad es que yo, a diferencia de Sara, que efectivamente le reconozco haber sido una visionaria, tenía dudas. Tenía dudas primero porque en la campaña electoral Juanma Moreno fue mucho más allá de lo que habían ido sus compañeros de Aragón, de Castilla y León o de Extremadura, en el rechazo al término prioridad nacional. Y en segundo lugar, porque yo creo que Juan Manuel Moreno había hecho gala de tener un perfil propio dentro del Partido Popular que le permitía tener un futuro o jugar en el futuro en el caso de que Alberto Núñez Feijóo deje de ser presidente del Partido Popular. Iba a ser un gran competidor frente a Isabel Díaz Ayuso si ambos decidían medirse por el liderato del Partido Popular, y creo que con esta operación y con esta
con este trágala que ha aceptado de la ultraderecha española, pierde bastante crédito, no solo dentro de su propio partido, sino también fuera. Ojo porque hay más, porque Moreno Bonilla, que decía que no quería a Vox en el gobierno, ojo a lo que acaba de decir ahora. Presten atención, ahora sería mejor que Vox esté en el gobierno. Vean. Siempre he dicho que es muy importante en un acuerdo que el partido con el que se acuerda esté en el gobierno. ¿Por qué? Por una parte, importante, porque asume también la responsabilidad y porque es corresponsable también de los objetivos para los próximos 4 años. Toma Jeroma pastillas de goma. Ahora es que es mejor que esté dentro del gobierno. ¿Cómo te quedas, Palomera? Esto acaba de llegar, ahí lo llevas, ahí lo tienes. Pues que hay discursos que no aguantan el espejo. Y el de Moreno en esta ocasión, desde luego, no lo aguanta. Televisión Española, que tiene una gran hemeroteca, puede recurrir a ella para ver cuántas expresiones de rechazo hizo Moreno Bonilla durante su campaña electoral. Sí, hemos visto una buena representación hace un rato, sí. Claro, para negar la entrada en el gobierno. Además, la experiencia que tiene el Partido Popular de gobiernos de coalición con la ultraderecha española es una experiencia de inestabilidad, que a los 2 años salieron del gobierno. Es verdad que Santiago Abascal tomó esa decisión pensando que podría ganar más enteros desde el punto de vista electoral fuera de los gobiernos que de dentro, pero también es cierto que el Partido Popular se conjuró para no volverlos a meter. Yo entiendo que una vez que Alberto Núñez Feijóo ha dado carta blanca para esos gobiernos de coalición y que además él ya asume políticamente que en unas próximas elecciones generales, si la suma les da, no tiene ninguna objeción en gobernar y en hacer vicepresidente a Santiago Abascal, pues todos los varones del Partido Popular están en lo mismo. Esther Palomera, pues curioso. Por cierto, te quiero preguntar brevemente, ¿qué ocurre con la vivienda de Feijóo? Porque hay algún tipo de iniciativa que se ha llevado a cabo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, queremos saber, porque es verdad que despertó una reacción un poco extraña en el Congreso la semana pasada, cuando el presidente del Gobierno le preguntó al líder de la oposición quién pagaba su vivienda, y el Partido Socialista ha registrado hoy una proposición no de ley para exigir transparencia también en la declaración de actividad, de bienes y actividades del líder de la oposición, sobre sus intereses económicos, sobre su patrimonio y sobre las retribuciones que reciba tanto en renta como en especie. En el Partido Socialista existe la sospecha de que el líder de la oposición recibe una especie de sobresueldo o de pago en especie del propio Partido Popular para pagar el alquiler de esa vivienda y que no ha sido declarado. Lo cierto es que él, en su declaración de actividades del Congreso de los Diputados, no ha hecho ninguna actualización desde el año 2023. Tanto es así que consta en esa declaración de actividades el complemento que recibía por ser presidente del Partido Popular en el Senado, cosa que ya no es. Por lo tanto, yo creo que si tienen obligación de actualizar esas declaraciones, debería hacerlo también el jefe de la oposición, ya que ha puesto muy alto él el listón de la transparencia y de la ética política. Esther, gracias por contarnos en esta tarde tan trepidante, con tantas cosas que están ocurriendo. Gracias. Cuídate, buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Por cierto, Feijóo está siguiendo la senda de Vox, hasta el punto de que hoy ha lanzado el bulo de insinuar en España se entra y te dan automáticamente un permiso de residencia. Feijóo crítico con lo que está ocurriendo con el voto de descendientes de españoles que tuvieron que irse de España, también con el proceso de regularización, pero bulos no. Feijóo decía: España está regularizando de forma indiscriminada. Si llegamos a la conclusión de que una persona entra en España y automáticamente tiene un permiso de residencia, ¿cuál es el límite? En España una persona entra y automáticamente tiene un permiso de residencia. Verifica María Navarro. Bulo al canto. María. Para acceder al proceso de regularización extraordinaria que se cerró el 30 de junio, los solicitantes han tenido que documentar que estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y llevaban 5 meses seguidos viviendo en el país en el momento de la solicitud. Para demostrarlo han tenido que recurrir al padrón, un informe médico o un contrato de luz o alquiler. Además, recordamos, es obligatorio acreditar la ausencia de antecedentes penales en los últimos 5 años y no suponer una amenaza para el orden público, la salud o seguridad pública.
públicas. De los casi 1,2 millones de solicitudes, más de la mitad ya han sido tramitadas. ¿Qué supone esto? Pues que se les concede una autorización temporal para residir y trabajar en España durante un año. Después de este periodo podrán dar el paso a otro permiso más estable o, si no cumplen con los requisitos, pedir una prórroga de un año más. Pablo Iglesias, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que había 1 millón de personas, por lo menos en este país, que cumplían esos requisitos y que básicamente estaban aquí trabajando con nosotros y nosotras. Que una persona que trabaja para ganarse la vida pues pueda ir a un médico, que esa persona pueda tener papeles para llevar a sus hijos a una escuela pública, que pueda ser atendido por cualquier administración. Y a mí me parece que ojalá pudieran votar, porque igual que tiene derecho a votar el nieto de un español que se exilió, las personas que trabajan aquí, pues lógicamente deberían tener el derecho a votar. Me parece una cosa de normalidad democrática. Bueno, y entre tanto, noticia también del día, Espinosa de los Monteros está triste, le dijo Iglesias en su momento ciega al salir. Lo cierto es que lo han expulsado de Vox. Y está triste. Uno más. Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. Me da un poco de pena. Hoy éramos un grupo de españoles con convicciones. Éramos españoles con convicciones, pero, y no es el primero, que es purgado por Abascal y además están pillando cuando ya no están. Vean esto. ¿Qué está ocurriendo en Vox con Abascal? Está triste. Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear. Es el último purgado de Vox. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. Iván Espinosa de los Monteros anunciaba así su salida del partido y ya es el flamante nuevo miembro del club de los despechados de Vox. Pero peor que las purgas de Stalin, vamos. Ortega Smith, Macarena Olona, Rocío Monasterio, José Ángel Antelo, Juan García Gallardo o el propio Espinosa. Una larga lista de fundadores, portavoces, líderes que fueron extirpados de Vox y que compartían algo en común. Todo aquel que medio destaca o que está cerca de Santiago Abascal pues acaba fuera del partido. Con tanto tacto como tuvieron con Smith. Javier, el Comité Ejecutivo Nacional ha acordado por unanimidad tu cese como vocal del mismo. Por favor, abandona el grupo. La dirección toma las decisiones. Ni una despedida. No he recibido ninguna llamada. Profundamente decepcionada. Ni un simple gesto de agradecimiento. A mí no me gustan las telenovelas. Que al principio les rompe el corazón. Que no me merezco lo que estoy sufriendo. Pero luego es salir de Vox y empezar a despotricar. Nadie me advirtió que en la salida al disidente se le trataba como una secta. Una cúpula de 4 que han convertido este partido en la gallina de los huevos de oro. ¿Quién será el siguiente que ingrese en el club? Roma no paga traidores. Abascal, cada día tiene más despechados. Ahí queda Figaredo. Figaredo ahí queda ahí con el bastión. Figaredo, ¿qué está ocurriendo aquí? Sara Gallego, un titular os pido. Bueno, esto es el último capítulo de Pasión de Fachalanes, pero la realidad es que Vox ha demostrado ser una secta y que todo aquel que critica sus corruptelas, y esto dicho por ellos, los desvíos de dinero, la vida padre que se pega a Santiago Abascal, no trabajando pero sí forrándose, esto lo dicen los propios exdirigentes, algunos de ellos, es expulsado y expurgado. Luego te hablan de dictaduras, pero quizás te hablan porque las practican y porque les gustan, porque les gustaría vivir en otros tiempos en el que Santiago Abascal no solo mandase dentro de su partido, sino quizás en este país. La realidad es que todos están en la calle. Llegó. En Vox, pero también en todos los partidos, me gustan más los valientes que denuncian lo que consideran mal cuando están dentro y no aprovechan cuando son purgados para criticar las artimañas de las direcciones en el pasado. Pero Gloria, hay de fondo lo que están diciendo, porque están hablando de que es un partido manejado para el interés económico de Abascal. Efectivamente, eso es una de las cosas que a mí me extraña más, que nadie haya entrado en la sede de Bambú, que es la sede de Vox, a ver qué pasa con los dineros, ¿no? Eso me preocupa. Bueno, pues ya lo ven, en un día muy agitado, muy movido. No vamos a la 1, porque hay fútbol, juega España, a ver si ganamos. Se quedan, por cierto, con la pública y recuerden, España-Austria a las 9, 8 en Canarias, en la 1. Mañana más Malas Lenguas. Cuídense, muchísimas gracias y que gane España. Cuídense, hasta mañana. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots.
Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorin. Carrion de los Condes. Online store. Momboro Moda Capriccio. MomboroModaCapriccio.com. Personalized items Momboro Polvorin. MomboroModaCapriccio.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.